Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a 8, Tueasley Kid link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 39. De todas las cosas que Ari esperaba encontrar en los recuerdos de Draco, Sirius Black no era una de ellas. Lo conocía como un mentiroso, un asesino y un traidor, pero ahora, lo encontraba completamente distinto a lo que le habían hecho creer y, sinceramente, no sabía cómo reaccionar. Sin mirar a ninguno de sus amigos, Ari se sentó lentamente en el sofá, apoyando los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. No pudo evitar soltar una risita burlona al darse cuenta de que su padrino se había estado pavoneando como la mascota de Draco. Incluso si alguna vez dominara la forma de animago, Ari no creía que pudiera soportar comer de un plato para perros o recibir un baño antipulgas del profesor Snape. Ari se estremeció solo de pensarlo. Saber la verdad fue un alivio, uno enorme. Desafortunadamente, planteó más preguntas que respuestas. Empezando por, ¿cómo supiste quién era? Esto vino de Hermione, no de Harry. Harry finalmente levantó la vista, primero hacia Hermione, que seguía de pie, y luego hacia Draco. Era una buena pregunta. ¿Cómo supo reconocer a Sirius y, más importante aún, cómo supo confiar en él? Draco suspiró mientras se levantaba de su asiento. No sé exactamente cómo explicártelo, es complicado. Complicado, sí, eso era quedarse corto. Incluso desde un punto de vista mágico parecía imposible, incluso ilógico. No creía estar preparado para contarles todo a Hermione y Harry, pero pensó que tal vez una versión resumida de la verdad estaría bien. Yo sé cosas que sucederán en el futuro. Harry arqueó una ceja de inmediato. Aunque él no había cursado adivinación, y aunque la mayoría de quienes la cursaban simplemente lo hacían porque era una asignatura fácil y se podía aprobar sin problemas, pensó que debía tener al menos algo de verdad, de lo contrario Hogwarts no la ofrecería en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿eres como una vidente?, preguntó Harry. Fue entonces cuando Hermione resopló y negó con la cabeza. Por favor, Harry. La adivinación es un tema vago sin ninguna base fáctica comprobada. Estoy segura de que Draco no se refiere a eso en absoluto. Ambos miraban ahora a Draco con expresión expectante. El rubio de Slytherin soltó una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. Bueno, Draco se aclaró la garganta mientras pensaba. No quería que sus amigos pensaran que era alguien que no era, pero al mismo tiempo supuso que era una buena tapadera, al menos por ahora. Si creían que tenía visiones del futuro, sería menos probable que dudaran de él cuando sugiriera algo que normalmente podría parecer extraño o poco convencional, como, por ejemplo, hacer un viaje de fin de semana a Suiza. Más o menos, dijo finalmente, aparecen en sueños. Imaginaba que sería más fácil fingir sueños extraños que tener una supuesta visión en momentos aleatorios. Harry asintió con comprensión mientras Hermione fruncía el ceño con una expresión que a Draco le costaba descifrar. Le pareció una mezcla de confusión, incredulidad y fastidio. Finalmente, exhaló un largo y profundo suspiro y se encogió de hombros. No sé hasta qué punto puedo aceptar ese tipo de filosofía, pero confío en ti, Draco, así que te voy a creer. Draco sonrió antes de abrazar con fuerza a su amiga de pelo alborotado. Gracias, Mione. Siempre te creeré, dragón, siempre. Entonces, intervino Harry, ¿desde cuándo sabes exactamente que Sirius es inocente y griega? ¿No un perro? Draco soltó una risita mientras dejaba a Hermione en sus brazos y volvía a sentarse en su silla, mientras sus amigos también regresaban a sus asientos. Desde antes de conocerlo, afirmó con sinceridad. Al menos, ya sabía de su forma de animago. No me di cuenta de inmediato de que el perro callejero que encontramos, dijo mirando a Hermione, era en realidad Sirius Black. Eso también era cierto, al menos en parte. A primera vista, Draco pensó que era solo un perro callejero sucio. No fue hasta que se fijó en sus ojos que se dio cuenta de quién era exactamente. Cuando me di cuenta de quién era, supe que tenía que hacer algo para ayudarlo. Sabiendo que era inocente, no podía arriesgarme a que lo recapturaran o, peor aún, a que le arrebataran el alma. Draco respiró hondo mientras miraba a sus dos amigos, deteniéndose en Harry. A pesar de saber la verdad, no tenía forma de probarla, así que simplemente decidí acogerlo como mascota y griega. Bueno, mantenerlo a salvo, supongo. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión, mientras Hermione arqueaba una ceja. Si estás teniendo estos sueños proféticos, ¿por qué no se lo cuentas a alguien? ¿Podrías mostrarles tus recuerdos de esos sueños, no? Preguntó señalando el pensadero. Por supuesto que tenía razón, pero obviamente era mucho más complicado que eso.
Si hubiera sido tan sencillo, se lo habría contado a alguien hace mucho tiempo, pero, sinceramente, Hermione, incluso viendo mis recuerdos, la mitad de la población mágica, la mitad que piensa que la adivinación es una tontería, seguiría sin creerme. Probablemente pensarían que los alteré. Durante años, muchos charlatanes afirmaron poseer el don de la clarividencia, pero al final no fueron más que estafadores que buscaban fama y fortuna. Por eso, la gente solía ser muy reacia a creer en un posible vidente sin una cantidad ingente de pruebas irrefutables. Por eso, todos, salvo Dumbledore, pensaban que Sybil Trelawney era una completa farsante. Supongo que es cierto, dijo Hermione con un suspiro. Sé que la mayoría de los Weasley piensan que es una tontería, añadió Harry encogiéndose de hombros. Es cierto, continuó Draco, por no mencionar que mi padre está incluido en ese grupo. Además, ¿cómo crees que habría reaccionado si hubiera revelado información que liberara a un miembro repudiado de mi familia, alguien que fue clave en la lucha contra el Señor Oscuro durante la guerra? Harry resopló y negó con la cabeza. No muy bien, me atrevería a decir, respondió. Por decirlo suavemente. Sí, me imagino que es cierto, suspiró Hermione, comprendiendo. Nunca había conocido a Lucius Malfoy, pero por lo que había oído sobre él, esperaba no tener que hacerlo jamás. Pensé que podría acoger a Sirius hasta que se limpiara su nombre o hasta que decidiera marcharse, concluyó Draco. Bueno, me alegro de que hayas hecho lo que hiciste, amigo, dijo Harry con una leve sonrisa. Lo cuidaste y lo mantuviste a salvo, y ahora, bueno, la verdad saldrá a la luz pronto y será liberado, ¿verdad? Draco asintió, sorprendido de lo bien que Harry se lo estaba tomando todo. Hacía apenas unos minutos, habría estado encantado de ver la cabeza de Sirius Black clavada en una pica, y ahora, con un simple recuerdo, se emocionaba ante la posibilidad de que fuera libre. Pero supuso que esto no debería sorprenderle demasiado. Hermione siempre había insistido en que Harry, a pesar de su típico defecto de Gryffindor de lanzarse de cabeza al peligro sin pensarlo, tenía uno de los corazones más bondadosos y comprensivos que jamás había conocido. Estoy seguro de que lo hará, Harry. Pettigrew está atrapado, así que es solo cuestión de tiempo antes de que salga a la luz toda la verdad. La sonrisa de Harry se ensanchó hasta convertirse en una amplia carcajada, una sonrisa que llenó de orgullo a Draco. Harry recuperaría a su padrino, nunca tendría que llorar su pérdida ni vivir con remordimientos, y Draco había contribuido a ello. Harry Potter era el elegido. Derrotaría al Señor Oscuro cuando llegara el momento, pero Draco estaría a su lado en todo momento, aligerando su carga y siendo el verdadero amigo que debió haber sido desde el principio. XXX Sirius caminaba nervioso de un lado a otro, las viejas tablas del suelo de la casa de los gritos crujían bajo sus botas. Iba a encontrarse con Harry en cuestión de minutos y, comprensiblemente, estaba ansioso. En la última carta que recibió de Draco, sabía que su ahijado conocía la verdad y la aceptaba, pero aún así no podía evitar preocuparse. Al oír el crujido de la puerta al abrirse, Sirius levantó la cabeza de golpe. Contuvo la respiración al ver primero a Remus y luego, a Harry. Pronunció su nombre casi en un susurro, pero el joven Gryffindor pareció oírlo de todos modos. Hola, Sirius, dijo Harry, con una pequeña pero tímida sonrisa asomando en sus labios. Hola, Harry. Hubo un breve silencio mientras Harry se acercaba lentamente a su padrino. Es agradable verte sobre dos piernas en lugar de cuatro, bromeó con una sonrisa. La respuesta de Sirius fue echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada. Buena esa, Pronglet. Sabes que tu padre solía sugerirme que hiciera el cambio permanente. Harry soltó una risita, y aunque sus palabras tenían humor, le daba pena que su padrino hubiera tenido que pasar casi medio año convertido en perro para poder seguir siendo un hombre libre. ¿Por qué no nos sentamos?, sugirió Sirius, señalando un sofá cercano. Bueno. Voy a salir un rato a tomar el aire, interrumpió Remus. Él ya había tenido la oportunidad de conocer a Harry, ahora le tocaba a Sirius. Sirius simplemente asintió, antes de volver a prestarle atención a Harry. Bueno, sé un poco de ti gracias a Draco y, por supuesto, a las veces que te he visto como Iago, pero me gustaría mucho saber más sobre ti, preguntó Sirius. Harry se encogió de hombros. En realidad, no hay mucho que contar. Sirius resopló. Sí, tu timidez no es algo que hayas heredado de tu padre, ni de tu madre, para el caso. En fin, veamos, juegas al Quidditch, y debo añadir que de forma bastante sorprendente. Harry asintió levemente, con un ligero rubor en sus pálidas mejillas.
No es que nunca antes hubiera recibido elogios por sus habilidades en Quidditch, pero aún no se acostumbraba del todo a que lo felicitaran por algo, especialmente por parte de su familia. Si bien Sirius Black no era pariente de sangre, según le había contado Remus, él y su padre eran tan unidos como hermanos, lo que lo convertía en una especie de tío honorario. Además, era su padrino. Sé que juegas como buscador. ¿Sabías que tu padre era cazador? Harry asintió. Sí. Vi su nombre en la vitrina de trofeos. Sirius sonrió al recordar el partido histórico que le valió a su mejor amigo el nombre grabado en aquella copa dorada. Había marcado 36 goles en un solo partido. Era un récord de Hogwarts. Sí, estaba bastante orgulloso de eso, en fin. Ya sabes que tu madre también jugaba un poco. No estaba en el equipo, pero hacía de guardiana o buscadora cuando hacíamos partidos de práctica por diversión. Los ojos de Harry se iluminaron al instante. Eso era algo que no sabía. ¿De verdad? Sí, claro. Todos intentamos convencerla de que se presentara a las pruebas para buscadora en nuestro último año. El equipo necesitaba urgentemente a una buena, pero se negó. Insistió en que no quería que sus responsabilidades como jefa de alumnas se vieran afectadas, dijo encogiéndose de hombros. Nunca me lo creí del todo. James hizo ambas cosas y le fue muy bien. Bueno, seguro que tenía sus razones. Así que, ¿qué otros pasatiempos tienes? Bueno, últimamente me he aficionado un poco a la música. Sobre todo al rock clásico Muggle. Ah, sí, Remus mencionó que encontraste la vieja colección de discos de tu madre. A mí nunca me gustaron mucho, pero a tu padre le encantaron. Soltó una risita burlona antes de añadir. Recuerdo que una tarde subí a nuestra habitación a buscar una revista, y de repente oí a los Rolling Stones a todo volumen y a tus padres, bueno, da igual. Harry gimió y negó con la cabeza. Sí, por favor, no termines eso. Lo siento. Así que te gusta la música rock. ¿Qué más te interesa? ¿Practicaste algún deporte Muggle antes de empezar en Hogwarts? No, deportes, suspiró Harry, negando con la cabeza. No es que no le hubiera gustado, pero los Dursley jamás se lo habrían permitido. Las actividades extraescolares no estaban permitidas, al menos no para él. Harry ya no quería hablar de sí mismo. No quería que Sirius supiera cómo era su vida con sus tíos, y las preguntas que hacía lo llevaban por ese camino. Draco sabía cómo había sido su vida familiar, y estaba bastante seguro de que Hermione tenía alguna idea. Al igual que Snape, lo cual era inquietante, y se lo contó a Dumbledore. También intuía que Remus lo sabía, ya que era él quien lo cuidaba, pero nunca dijo nada al respecto. No sabía si era por cortesía o por ignorancia. ¿Y tú? Preguntó Harry. ¿Qué tipo de cosas te gustan? Sirius sonrió y luego respondió. Quidditch, bromas, motocicletas muggles y pájaros bonitos. Harry soltó una risita, pero luego se calló mientras dejaba que su padrino siguiera hablando de lo que más disfrutaba en la vida. A Harry le pareció genial que Sirius quisiera jugar al Quidditch profesional y que ese había sido su sueño desde niño. Harry pensó que a él también le gustaría, pero claro, solo tenía 13 años, así que tenía tiempo para decidirse. Sirius habló de su motocicleta voladora y de que le gustaría mucho recuperarla, o si ya no la tenía, construir una nueva. Ese mismo día, Remus había descrito a Sirius como un tipo divertido y, aunque serio cuando era necesario, en general tenía tendencia a comportarse como un niño grande. Tras casi una hora hablando con él, Harry tenía que admitir que estaba completamente de acuerdo y que le encantaba. Aunque Harry disfrutaba mucho de la compañía de Remus, pensaba que sería genial vivir con Sirius. Y si bien no lo decía en voz alta, esperaba que cuando su padrino fuera oficialmente un hombre libre, se fuera a vivir con él a la mansión Potter. Peter no podía dejar de temblar. En cualquier momento llegarían los aurores para escoltarlo a las mazmorras para su juicio. Sabía que no tenía ninguna esperanza de escapar. O pasaría el resto de su vida en Azkaban o un dementor le absorbería el alma. En cualquier caso, estaba condenado. Tal vez debería acabar con todo ahora. La muerte es mejor que no tener alma, gimió, pero luego negó con la cabeza, descartándolo rápidamente. Sabía que de todos modos no podría hacerlo. Lo había considerado un par de veces en la escuela, pero siempre se acobardaba. Peter sabía que no era nada especial. No había hecho magia accidental hasta poco antes de cumplir 11 años, y hasta entonces su familia lo había considerado un Scoop. Incluso habían pensado en enviarlo a vivir al mundo Muggle con su anciana tía abuela Scoop. A veces se preguntaba si le habría ido mejor si lo hubieran hecho.
Desde luego, no estaría en la situación en la que se encontraba ahora, ni se habría visto obligado a pasar la última década fingiendo ser una rata mascota. Pettigrew. Ha llegado el momento. Peter cerró sus ojos azules y llorosos, intentando contener las lágrimas. No sobreviviré allí, gimió. Yo, no puedo ir a Azkaban. Si no vienes pronto, me veré obligado a atarte, Pettigrew. Lentamente, el prisionero abrió los ojos, se puso de pie con las piernas temblorosas y se arrastró hacia la puerta de su celda. El asesino emitió un leve gemido cuando el guardia le puso grilletes en las muñecas y se lo llevó. XXX Draco estaba sentado en la hierba a la orilla del lago Negro, con Hermione a solo unos metros, leyendo uno de los libros de misterios mágicos que le había prestado. En ese momento, su mente estaba demasiado preocupada como para hacer algo útil. Justo en ese instante, el juicio de Peter Pettigrew estaba en marcha, y aunque estaba casi seguro de que la rata pasaría el resto de su vida en Azkaban por sus crímenes, una pequeña parte de él no pudo evitar sentir pánico ante la remota posibilidad de que saliera impune, o escapara. Después de todo, ya lo había hecho antes. Draco. El rubio se giró hacia su amiga, dedicándole una pequeña sonrisa. ¿Sí? Estas premoniciones que tienes, ¿has tenido alguna vez sueños sobre mí? Se mordía el labio inferior. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa o sentía curiosidad. A Draco siempre le había parecido, tierno. De hecho, a medida que crecía y sus labios se volvían más carnosos, a Draco le parecía bastante sexy. Obviamente, nunca se lo habría dicho. En aquel entonces, ella estaba casada y eran más conocidos que amigos. Además, pensó, si se lo hubiera mencionado, probablemente le habría dado una bofetada. Draco ladeó la cabeza mientras observaba la mirada curiosa de su amiga. Supuso que podía responder a esa pregunta con sinceridad. Había soñado con ella, tanto en su vida pasada como en esta, pero obviamente no era a eso a lo que se refería. ¿Por qué preguntas? Le preguntó, acercándose a la Gryffindor. Ella se encogió de hombros y dijo. Solo me preguntaba si tendrías alguna idea de en qué me convertiré cuando termine mis estudios en Hogwarts. Ah, ya veo. Así que quería estar al tanto de su futuro profesional. ¿Creía que no creías en las premoniciones? Preguntó con una sonrisa burlona. Puso los ojos en blanco, pero luego se encogió de hombros. Quizás no entiendo del todo esa rama particular de la magia, pero confío en ti y sé que nunca me mentirías. Así que si dices que tienes visiones sobre el futuro, te creo. Draco soltó una leve risita ante su razonamiento, aunque le tranquilizó oírlo. No iba a avisarle a Hermione de antemano sobre su futura profesión. Por lo que él sabía, revelar algo así podría cambiar por completo su elección de carrera. Sin embargo, en lugar de simplemente decirle que no, decidió divertirse un poco. Sí, tuve una, dijo, esforzándose por no sonreír con picardía. ¿De verdad? Sus ojos se abrieron de par en par cuando él se acercó más. Ahora estaban a solo unos centímetros de distancia. Sí. Éramos mayores, probablemente de unos 30 años. Estábamos sentados en una mesa de la terraza de un restaurante en el Londres Mugle. Estábamos charlando, sobre todo de nuestros amigos y familiares, pero mencionaste brevemente tu trabajo. El Gryffindor jadeó de emoción. ¿Era yo un sanador, o tal vez trabajaba en el departamento de misterios? Draco no pudo evitar reírse. Ella le había confesado una vez que nunca se había planteado entrar en el departamento de Derecho Mágico, pero que cuando surgió la oportunidad, por alguna razón, se sintió atraída por ella. Antes de eso, había trabajado en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, donde luchó por los derechos de personas como Remus Lupin el Hombre Lobo y Hagrid el Medio Gigante. Dejando eso de lado, no creía que ella necesitara saberlo todavía. Creo que tus palabras exactas fueron: no puedo creer que Tom me sugiriera que mostrara un poco de escote si quería mejores propinas. Hermione jadeó, claramente horrorizada ante la idea de ser camarera en el caldero chorreante a los 30 y tantos años. Creo que voy a vomitar, susurró, y sí, de repente se puso bastante pálida. Solo cuando Draco soltó una carcajada se dio cuenta de que él le había estado tomando el pelo. Dios mío. Draco Lucius Malfoy, tú, maldito idiota. Gruñó, dándole un puñetazo en el hombro, nada en broma. No puedo creer que me hayas hecho esto. Oye, se quejó Draco, frotándose ahora la zona dolorida del brazo, eso dolió. Sí, pues te lo merecías, resopló ella. Draco rió mientras se recostaba en la fresca hierba. Ella tenía razón, se lo merecía, pero no lo cambiaría por nada del mundo. La expresión de su rostro era impagable.
Lo siento, no pude resistirme. Hermione suspiró mientras se acostaba a su lado. Por muy maravilloso que seas, a veces puedes ser un auténtico imbécil. Draco se encogió de hombros. Lo siento, creo que está grabado en mi ADN. Hermione resopló. No es broma. Por muy amable que fuera Hermione Granger, esta Gryffindor tenía un lado travieso y juguetón, un lado que dejaba ver a pocos. Draco cerró los ojos, con una sonrisa en los labios, mientras una brisa fresca le acariciaba el rostro. Sin que él lo supiera en ese momento, su mejor amiga se incorporó lentamente y ahora se cernía sobre él, con las manos extendidas y los dedos listos para torturarlo. Draco jadeó al sentir unos deditos pequeños moviéndose y clavándose en sus costillas. Draco siempre había sido extremadamente cosquilloso. Cuando era pequeño y hacía algo malo, a su madre le bastaba con amenazar con hacerle cosquillas para que confesara, y él siempre terminaba soltando la verdad. Hermione, no, para. Draco suplicó, intentando zafarse de su agarre. Hermione se rió, pero se negó a parar. ¿Qué, Draco, no puedes soportar un poco de tortura con cosquillas? Bromeó mientras sus dedos se deslizaban desde sus costillas hasta su axila. Hermione, para. Suplicó entre risitas nerviosas. ¿Cuál es la palabra mágica? Preguntó ella, mientras sus manos volvían a posarse sobre sus costillas. Draco no respondió, pero intentó zafarse del agarre de su mejor amiga. Desafortunadamente, no esperaba que ella rodara con él y luego se colocara encima. Hermione se encontró de repente en una posición muy incómoda. Su estómago y pecho estaban pegados a los de Draco, sus piernas colgaban a ambos lados de las suyas y su rostro, su boca a escasos centímetros de la de su mejor amigo. Una boca con la que, sin quererlo, había soñado con besarla en más de una ocasión. Hermione, me estás aplastando. ¿Qué? Oh, perdón. Un rubor intenso le cubrió el rostro. Avergonzada, se apartó de Draco como una liebre, casi cayéndose al suelo. Logró conservar algo de dignidad al caer de espaldas en lugar de cara. Draco soltó una risita nerviosa mientras se pasaba la mano por el pelo. Parece que has encontrado mi única debilidad. Hermione se rió, pero negó con la cabeza. Parece que sí. Tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que tu cabeza se infle tanto que empieces a flotar. Quizás así logres mantenerte un poco más firme. Draco se encogió de hombros y se rió. Posiblemente, o tal vez solo tenga que encontrar tu única debilidad para que las cosas queden en paz. Hermione gimió, sacudiendo la cabeza. Era muy consciente de sus muchas debilidades. A diferencia de Draco, distaba mucho de ser perfecta, o al menos así se veía a sí misma. Su cabello era como una mata de hierba seca, su rostro era común y corriente, y sus ojos marrones, ordinarios. Dudaba sinceramente, a pesar de sus sentimientos por él, que Draco alguna vez la viera como algo más que una amiga. Los ojos azules de Albus Dumbledore, normalmente brillantes, estaban especialmente apagados ese día. De hecho, parecían un tono más oscuros de lo habitual mientras escudriñaba la sala circular del tribunal, tenuemente iluminada. No se había usado desde los juicios originales de los mortífagos, poco después de la caída de Voldemort. Supuso que era apropiado dadas las circunstancias. Sabía cuál sería el resultado. El actual jefe de los magos, Tiberius Terrence, era casi tan despiadado como Crouch lo había sido en su época. Odiaba a los mortífagos con la misma pasión, quizás incluso más, ya que había perdido a su esposa y a uno de sus hijos a manos de ellos. Lo que le preocupaba era la reacción de Fudge. Cuando el ministro fue informado de la verdad, que Pettigrew había confesado los crímenes por los que Sirius había pasado 12 años de su vida en prisión, se negó a creerlo. Solo después de presenciar los recuerdos que Dumbledore y Moody tenían de su confesión, así como varias conversaciones extremadamente largas y, en aquel momento, tensas con Tiberio y otros miembros de alto rango del magistrado, finalmente cedió, aunque con mucha reticencia. Fudge se había convertido en ministro apenas unos meses antes de la caída de Voldemort. Había aceptado con gusto la admiración pública por sus dotes de liderazgo mientras el ministerio comenzaba a arrestar y condenar a los mortífagos a Azkaban tras su caída. En su afán por ganarse el favor de quienes lo habían elegido, Sirius no había sido el único condenado a prisión sin juicio. Una vez que Peter fuera declarado culpable oficialmente de sus crímenes, Sirius sería absuelto. Dumbledore estaba casi seguro de que a Fudge le preocupaba que saliera a la luz el hecho de que Sirius nunca hubiera tenido un juicio oficial, que se le culpara severamente por la omisión e incluso que esto pudiera desencadenar una investigación sobre sus acciones pasadas durante ese periodo. Todos de pie para saludar al honorable Tiberio Terrence.
Albus, junto con todos los demás presentes en la sala, se puso de pie. Terrence medía 1,98 metros, tenía hombros anchos y cabello corto, oscuro y ondulado. Su presencia imponente se apoderó de la sala mientras caminaba con paso firme. Al llegar a su lugar en el banco, se sentó e hizo un gesto para que todos se sentaran. Traigan al prisionero, su voz era grave e imponente. Había provocado escalofríos en muchos acusados. La expresión de Severus Snape no cambió cuando Pettigrew entró en la sala del tribunal, aunque por dentro sintió que el corazón le latía con fuerza. Ese hombre era la razón por la que el Señor Oscuro había encontrado a Lily. Era parte de la razón por la que ella había desaparecido. Deseaba con todas sus fuerzas sacar su varita en ese mismo instante y acabar con la miserable existencia de esa rata. También había querido hacerlo en el despacho del director el día que lo interrogaron, pero con Moody Dumbledore allí, sabía que uno u otro lo habría detenido antes de que la maldición saliera de sus labios. Bueno, quizás no Moody. Sabía que Pettigrew recibiría su merecido. Las pruebas eran abrumadoras. Aún así, le habría gustado participar en la venganza en sí. Miró brevemente a Lupin, que estaba sentado a unos pocos pasos. Sus ojos estaban entrecerrados por la ira y el resentimiento, pero también podía ver el dolor y la tristeza por la traición de Peter reflejados en ellos. Ambos habían sido citados como testigos y posiblemente podrían declarar si se les requería. A Pettigrew lo sentaron en una gran silla de madera, en el centro de la habitación. No estaba atado, pero en realidad no había razón para ello. No había escapatoria. El jefe de los hechiceros, Terrence, observó al acusado. Había visto a brujas y magos literalmente orinarse de miedo delante de él. Tenía la sensación de que aquel ser de aspecto nervioso podría pertenecer a esa categoría. El juez sonrió para sus adentros mientras se volvía hacia un funcionario judicial a su derecha. Un hombre joven, de no más de 30 años, que sostenía una gruesa carpeta amarilla, sacó su varita y, con un movimiento de muñeca, se la envió a Terrence. Con un suave aleteo, la varita aterrizó en el banco frente a él. El juez abrió la carpeta, la examinó brevemente antes de volver a mirar a Pettigrew. Peter Pettigrew, usted está acusado de 12 cargos de asesinato, 2 cargos de complicidad en asesinato y un cargo de complicidad en intento de asesinato. ¿Cómo se declara? Pettigrew emitió una respuesta tan baja que nadie más que él la oyó. Más alto, Pettigrew. Exigió el juez Terrence. El pequeño y regordete mago comenzó a temblar, y después de una larga pausa finalmente respondió. No soy culpable. Varios miembros de Luizengamot rieron, y Terrence ni siquiera intentó reprimir una sonrisa de diversión. Muy bien, ¿y cuál es su defensa, señor Pettigrew? Y, me amenazó de muerte. No tuve otra opción. Se oyeron murmullos en toda la sala del tribunal mientras varias cabezas, miembros de Luizengamot y el público temblaban de incredulidad. Ya veo. Bueno, su confesión bajo los efectos del Veritaserum dice lo contrario, señor Pettigrew. Pero, no puedes usar eso en mi juicio. El imponente juez pareció enderezarse aún más en su asiento, con sus oscuros ojos fijos en el acusado. Es cierto, admitió, si bien el Veritaserum obliga a decir la verdad, con el tiempo se puede desarrollar inmunidad, por lo que no está permitido usarlo para obtener testimonios durante un juicio. Sin embargo, dado que no se le está administrando en este momento específico durante este juicio en particular, todo lo que se diga bajo su influencia puede presentarse como prueba, explicó el jefe de los hechiceros. Además, se lo administró un maestro de pociones muy confiable y fue presenciado por un miembro muy estimado de nuestra corte y un renombrado exauror. Así que permitiré que las declaraciones que usted hizo bajo su efecto sean admisibles en el tribunal. Ahora, el juez hizo una pausa mientras miraba a los miembros de Luizengamot. A todos ustedes se les mostraron los recuerdos del Auror Moody y de Albus Dumbledore justo antes de entrar en esta sala, ¿correcto? Todos asintieron afirmativamente antes de responder al unísono. Sí, lo hemos hecho. Muy bien. Señor Pettigrew, aparte de su alegación de que fue obligado a ponerse al servicio de quien usted sabe mediante amenazas, ¿tiene alguna otra defensa? Sabiendo que no había esperanza, Peter simplemente negó con la cabeza. Muy bien, se le ha asignado un abogado para su defensa. Señor Snodgrass, si le es posible, acérquese a su cliente. Snodgrass, que había estado sentado al final de la última fila, se puso de pie. Pasándose un dedo por el cuello de la túnica, se acercó lentamente a su cliente. Solo había hablado con el prisionero una vez antes. Hacía unos días, en su celda, apenas un par de horas.
Su expresión ansiosa, casi temerosa, dejaba claro que no tenía ningún deseo de defender a un mortífago, pero claro, a menos que uno mismo fuera uno o simpatizante, pocos lo harían. El abogado defensor, alto, delgado y calvo, se sentó en la silla que habían colocado junto a Pettigrew y puso una delgada pila de papeles sobre la mesa que apareció de repente ante él. Bien, ahora podemos comenzar, declaró el juez Terrence. Creo que tenemos 4 testigos que escuchar, pero antes, quisiera tomarme un momento para confirmar algo. Guardia, señaló al hombre con toga negra que estaba justo detrás de Pettigrew, por favor, levante la manga izquierda del señor Pettigrew. Peter gimió mientras observaba impotente cómo el guardia se subía la manga, dejando al descubierto su marca tenebrosa, claramente visible. El acusado cerró los ojos de golpe mientras los susurros y jadeos llenaban la sala del tribunal. Se ha confirmado, dijo Terrence, lleva la marca de quien tú sabes. Mientras el guardia volvía a bajar la manga de Pettigrew y regresaba a su posición detrás de él, los murmullos del público comenzaron a desvanecerse. Ahora, continuó el juez, podemos comenzar a escuchar los testimonios de los testigos. Profesor Albus Dumbledore, por favor, póngase de pie. Albus se puso de pie, sus ojos se posaron en Peter durante unos instantes antes de volver a mirar al jefe de los magos. Siempre había sentido lástima por Peter. Sabía que el chico tenía potencial, pero por alguna razón le faltaba confianza. En el colegio solía sacar buenas notas en los ensayos y exámenes, pero en la práctica de la magia era impredecible. Varios profesores lo habían acusado de hacer trampa, creyendo que sus amigos, sobre todo Remus o James, le hacían el trabajo. La verdad es que al principio él también lo pensó, pero Peter era fácil de leer. Con solo leerle la mente, descubrió la verdad. Había creído que chicos como James y los demás serían buenos amigos para el muchacho. Al fin y al cabo, ellos también eran personas seguras de sí mismas. Por desgracia, aquello solo parecía empujar a Peter más hacia las sombras, y finalmente por un camino oscuro y peligroso. Se le pidió al director que explicara detalladamente lo que había presenciado, tanto lo que recordaba como cualquier otro aspecto que considerara relevante o importante para la situación, lo cual hizo con gusto. Al terminar, se le preguntó al abogado defensor si tenía alguna pregunta. No tenía ninguna. Tampoco tenía ninguna para Alastor Moody. Sin embargo, cuando llamaron a Remus a declarar, lo hizo. Señor Lupin, comenzó el señor Snodgrass, ¿cuál es su ocupación actual? Soy el profesor de defensa contra las artes oscuras en la escuela Hogwarts, respondió. ¿Y usted lleva ocupando este cargo solo un año, correcto? Sí. ¿Y qué hacías antes de eso? Remus suspiró profundamente. Sabía a dónde iba todo esto. Maldito Peter. Pocos conocían su condición. La junta directiva de la escuela, obviamente, no, de lo contrario jamás habrían accedido a contratarlo. Bueno, supongo que hice un poco de todo. ¿Y con eso quieres decir que no tenías un trabajo fijo? No, la verdad es que no, respondió, haciendo todo lo posible por mantenerse tranquilo y sereno, a pesar de que sabía que en cualquier momento su secreto quedaría al descubierto. Y la razón por la que no has tenido un trabajo estable es porque eres un hombre lobo y no puedes comprometerte con un trabajo a tiempo completo, ¿no es así? Sin reaccionar ante la repentina oleada de murmullos, asintió. Sí, puede ser difícil. ¿Entonces admites que eres un hombre lobo? Creo que acabo de decir eso, sí. Lo siento, pero ¿qué tiene que ver eso con este caso? Preguntó Remus, esforzándose por no perder la paciencia. Solo quería aclarar su situación, señor Lupin. Remus notó una leve sonrisa asomando en los delgados labios del abogado. Le dieron ganas de echársela por la boca. Menuda serpiente. No tengo más preguntas. Remus fue despedido antes de que Severus Snape fuera llamado a declarar. Severus no se hacía ilusiones de que saldría ileso de aquello sin que todos en la sala descubrieran cosas sobre él que prefería mantener en secreto. Sin embargo, si eso significaba que Pettigrew terminara en Azkaban, o mejor aún, que le extrajeran el alma, entonces valdría la pena. Para Lily, valdría la pena. Profesor Snape, ¿es cierto que usted es un mortífago marcado? Sin dudarlo un instante, Severus respondió. Sí. ¿Y es cierto que la única razón por la que evitaste ser condenado fue por la palabra del profesor Dumbledore de que te habías reformado? Sí. Era cierto, pero Severus no se avergonzaba de admitirlo. La mayoría ya lo sabía. Nadie dudaba de la palabra de Albus. O al menos muy pocos lo hacían. ¿Y qué fue exactamente lo que le hizo decidirse a cambiar de bando, profesor? El señor Mocoso parecía estar recuperando algo de confianza.
Al parecer, disfrutaba exhibiendo las debilidades ajenas para que todos las vieran. Severus sabía que Dumbledore no quería que el público en general supiera de la profecía, aunque a estas alturas no veía cómo evitarlo. Pettigrew lo sabía, y si se lo contaba a su astuto abogado, no habría escapatoria. Descubrí que el señor oscuro tenía en la mira a una amiga mía y a su familia. Quería que ellos, estuvieran a salvo. Y cuando dices amiga, ¿te refieres a Lily Potter? Severus exhaló un leve suspiro tembloroso antes de responder. Sí. Pero usted y la señora Potter ni siquiera se hablaban en ese momento, y no lo habían hecho desde el final de su 5º año de escuela. ¿Por qué de repente empieza a preocuparse por su bienestar? Severus se preguntaba cuál era el sentido de todo aquello. ¿Acaso el abogado defensor pensaba que Severus decidiría de repente proclamar públicamente sus sentimientos por Lily? Y aún así, ¿qué efecto, si acaso alguno, tendría eso en el destino de Pettigrew? Si Severus era bueno en algo, además de en pociones, era en desenvolverse con soltura en una conversación. Así que, rápidamente, puso en práctica su habilidad. Lily y yo nos distanciamos durante un tiempo, aunque seguimos escribiéndonos después de Hogwarts. Era cierto, bueno, más o menos. Cuando descubrí que la estaban atacando, fui al director y le pedí ayuda. ¿Por qué no se lo dijo directamente? Además, si le preocupaba tanto su seguridad, ¿por qué no les dijo al señor y la señora Potter que eran buenos amigos de un seguidor de quien tú sabes? Siendo un mortífago como usted, seguramente conocía al señor Pettigrew. Omitió ese detalle a propósito, profesor Snape, quizás porque su amo se lo pidió. Ahora comprendía lo que tramaba el pequeño canalla. Intentaba echarle la culpa a otro. Menudo tramposo. Por un instante, se preguntó si habría estado en Slytherin. A pesar de las artimañas de Mocoso, Severus se mantuvo sereno. Contrario a lo que usted pueda creer, señor Mocoso, respondió, acortando intencionadamente su nombre, no todos los miembros de las fuerzas del señor oscuro se conocían entre sí. No éramos un grupo de amigos que se invitaban mutuamente a tomar el té y a jugar partidos de Quidditch. Éramos más que nada compañeros, unidos por una causa. En cuanto a Pettigrew, desconocía que formara parte de sus filas. De lo contrario, sin duda habría informado a Dumbledore. En cuanto a por qué no informé a Lily de que era un objetivo, sí lo hice. Le escribí. Al no recibir respuesta a tiempo, acudí al profesor Dumbledore. De nuevo, era la verdad. Una verdad a medias, pero aún así no era una mentira. Snodgrass hizo una pausa durante un rato mientras consultaba sus notas. Finalmente, volviendo a mirar a Severus, preguntó. ¿Es cierto que golpeaste a mi cliente mientras lo interrogaban en el despacho de Dumbledore? En aquella ocasión, Severus sí mintió. No, cayó después de ser forzado a adoptar su forma humana. Eso no es cierto, señor Snape. El señor Pettigrew le recriminó su amor por la señora Potter, y usted, en respuesta, le golpeó con el puño como un sucio mugle. Basta. Exigió el juez Terrence. A menos que su interrogatorio esté directamente relacionado con este caso y no con la supuesta vida amorosa del señor Snape, deberá guardar silencio. ¿Me entiende, señor Mocoso? Su tono intimidante resonó en la sala. El fiscal no pudo hacer más que asentir. Bien. Ahora, ¿tiene alguna otra pregunta relevante? El hombre negó con la cabeza y se sentó en silencio. Muy bien. ¿Desea presentar algún testigo de la defensa? Volvió a negar con la cabeza. El único testigo que tenía Pettigrew era él mismo, y Snodgrass sabía que si lo dejaba hablar en su defensa, solo se metería en un lío aún mayor. Luego haremos una pausa para deliberar y regresaremos mañana a las 8 de la mañana para la lectura del veredicto. La sala quedó en completo silencio mientras el juez Terrence cruzaba el juzgado. El único sonido que se oía era el eco de sus botas sobre el frío suelo de piedra y el leve aleteo de su toga a cada paso. Al llegar a su púlpito, el imponente hechicero fijó su mirada directamente en el acusado, lanzándole una mirada fría y penetrante. Peter dejó escapar un grito de terror. Su cuerpo, que ya temblaba ligeramente, comenzó a estremecerse de miedo. Creo que hemos llegado a un veredicto, dijo el juez, dirigiendo su mirada a los miembros de Luizengamot, quienes asintieron. Un hombre alto, al final de la fila, se puso de pie y le entregó al juez un pergamino doblado. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios al leer la decisión. Volvió a doblar el papel y lo colocó con cuidado sobre el púlpito. Luego, dirigió su mirada al acusado. Peter Pettigrew, levántate. Con las piernas temblorosas y con la ayuda de su abogado, Pettigrew logró ponerse de pie. Cerró los ojos con fuerza, demasiado asustado para mirar.
Sabía cuál sería el veredicto y, en el fondo, sabía que se lo merecía. Aunque Peter temía morir y estaba absolutamente aterrorizado ante la posibilidad de que le arrebataran el alma, una parte de él solo deseaba que todo terminara. Se ha llegado a un veredicto, anunció el juez Terrence, dados los hechos ahora conocidos, así como el testimonio de los testigos, el Wizengamot lo ha declarado culpable de todos los cargos y lo ha sentenciado a 100 años en el ala de alta seguridad de la prisión de Azkaban. Se oyeron exclamaciones de asombro y vítores silenciosos en la sala del tribunal, mientras Peter no podía hacer más que llorar. Severus sonrió con malicia ante el anuncio. Incluso si Pettigrew seguía vivo dentro de 100 años, algo que dudaba mucho, sabía que no había manera de que saliera cuerdo después de pasar un siglo custodiado por demonios chupasangre. Remus intentó contener las lágrimas con una respiración larga, profunda y temblorosa. Sentía tantas emociones en ese momento que, sinceramente, no podía pensar con claridad. Se sentía aliviado y agradecido de que se hiciera justicia, pero al mismo tiempo, la situación también reavivó el dolor que aún sentía por la pérdida de 2 de sus mejores amigos. Además, lo atormentaba la culpa de haber creído lo peor de Sirius. Sabía que su amigo se sentiría reconfortado al escuchar la sentencia de Peter, pero eso no borraría los 11 años que pasó encarcelado por un crimen que no cometió. Dumbledore agradeció que se hubiera hecho justicia, pero al mismo tiempo sintió lástima por su antiguo alumno. Aunque sabía que el chico ya no tenía remedio y que merecía plenamente el castigo que se le había impuesto, deseó haber previsto antes el oscuro camino que estaba tomando e intervenir, como había hecho con Severus. Con un gesto de la mano, el juez Terrence indicó a los guardias que se llevaran a Pettigrew. Mientras le colocaban las esposas, su mirada se posó en un hombre al que solía llamar amigo. Remus siempre había sido el más amable de todos los merodeadores. Al cruzar sus miradas, Peter murmuró lo siento antes de bajar la vista al suelo. Una vez inmovilizado, fue conducido fuera de la sala del tribunal a su celda provisional, donde le darían de comer y lo sedarían antes de llevarlo a Azkaban. Conociendo su forma de animago, el ministerio decidió que lo mejor era que el acusado no estuviera lúcido durante el traslado. Una vez en su celda permanente en Azkaban, se colocarían protecciones alrededor de todo el piso para evitar cualquier posible fuga en forma animal. Ahora que eso está resuelto, dijo el juez, aclarándose la garganta mientras se enderezaba un poco en su silla, tenemos otro asunto que tratar. Sirius Black, aunque actualmente se encuentra prófugo, fue acusado injustamente y enviado a Azkaban, y lamento decirlo, sin el debido proceso. Por lo tanto, le ofrezco un indulto total, así como una disculpa oficial en nombre del Ministerio de Magia. Todos los fondos y títulos que le fueron confiscados al momento de su arresto le serán restituidos, además de una compensación de 100.000 galeones por sus 11 años de encarcelamiento injusto. Remus casi se cae de la silla al escuchar la noticia. Si bien sabía que, tras la condena de Peter, Sirius sería absuelto, no se imaginaba que todo sucedería tan rápido. Además, continuó, convocó una investigación sobre todos los prisioneros condenados por ser mortífagos o simpatizantes de quien tú sabes, para asegurarme de que recibieron un juicio justo. Detesto a cualquier bruja o mago que siga el mal tanto como cualquier ciudadano mágico honrado, pero eso no significa que tengamos derecho a tomar la justicia por nuestra mano. Todo ciudadano mágico, sin importar su edad, género o linaje, merece igualdad ante la ley. Acto seguido, golpeó su mazo con un fuerte estruendo y la sesión quedó concluida. Se puso de pie y, haciendo caso omiso de los jadeos y susurros que resonaban en la sala circular, el juez Terrence se marchó con la misma solemnidad con la que había entrado. XXX Draco sonrió satisfecho al leer la portada del diario El Profeta. La rata estaba en Azkaban y Sirius había sido absuelto de todos los cargos. Era una noticia emocionante, por decirlo menos. Como era de esperar, todo el mundo hablaba de ello, así como de cualquier investigación futura sobre otras detenciones posiblemente ilegales e injustas ocurridas durante ese tiempo. Draco estaba bastante seguro de que la mayoría de los acusados de ser mortífagos eran probablemente culpables. Sin embargo, conociendo de primera mano la corrupción de ciertos miembros del ministerio, especialmente de los altos cargos, no tenía duda de que existía cierto grado de corrupción en ese momento y que Sirius podría no haber sido el único encarcelado injustamente. Sin embargo, le preocupaba que, si bien estas investigaciones podrían liberar a algunas personas inocentes, también podrían liberar a algunas culpables. XXX Harry había recibido una carta de Sirius contándole la buena noticia. Claro que ya la había leído en el periódico.
Aún así, le alegró ver la escrita de puño y letra de su padrino. Casi podía sentir la alegría a través de las palabras en el pergamino. Acosar, seguro que ya te has enterado, pero oficialmente me han absuelto de todos los cargos y he sido readmitido en el mundo mágico. No te imaginas lo bien que me siento al ser libre. Es como si pudiera respirar de nuevo. Ya he hecho planes para mudarme a la mansión Potter contigo este verano. Ahora mismo estoy en la antigua casa de mi familia, no es que me haga mucha ilusión estar aquí, pero de todas formas necesito limpiar la vieja pocilga. Pronto también me haré cargo de ti. Solo falta un poco de papeleo, pero deberías estar oficialmente bajo mi cuidado cuando termine el año. He hablado con Remus y lo he convencido para que se quede en la mansión Potter con nosotros. Al principio se resistió un poco, diciendo que por su pequeño problema peludo yo era la persona más indicada para cuidarlo y que solo debía estar allí temporalmente. Por suerte, llegamos a un acuerdo y aceptó quedarse, pero solo durante el verano. No te preocupes, cachorro, intentaré entretenerlo todo lo que pueda. Lo pasaremos genial este verano. Tengo un montón de historias sobre tus padres que ni siquiera Remus conoce, y quizás podamos jugar algunos partidos de Quidditch. Cuídate y nos vemos pronto. Tu padrino, señor Sirio Orión Negro. Harry sonrió mientras doblaba la carta y la volvía a meter en el sobre. Le alegraba que Sirius estuviera recuperando su vida, y sin duda lo oía mucho más animado que la última vez que había tenido noticias suyas. Tenía muchas ganas de conocerlo mejor durante el verano. Harry no pasó por alto la referencia de Sirius a Remus como su pequeño problema peludo, y aunque Remus nunca se lo admitió directamente, estaba casi seguro de que el callado profesor de defensa contra las artes oscuras era un hombre lobo. Empezó a considerar esa posibilidad durante el verano. Una vez al mes, Remus se ausentaba unos días por negocios y la señora Weasley venía a cuidarlo. Fue después de una partida nocturna de escobas con Ron, Fred y George cuando la idea se les ocurrió. La señora Weasley les había dicho que entrarán porque no quería que volaran en la oscuridad. Fred comentó algo sobre usar el hechizo Lumos y George añadió: además, esta noche hay luna llena, brillante y baja en el cielo, así que no tendremos problema. Obviamente, las excusas no funcionaron con la siempre severa Molly, pero Harry miró la gran luna que colgaba en lo profundo del cielo nocturno y de repente lo comprendió. Remus nunca estaba cerca durante las lunas llenas. Jamás. Cuando volvieron las clases, notó que Remus, una vez más, faltaba 2 o 3 días, y siempre coincidía con la luna llena. Nunca le había preguntado nada al respecto. Suponía que Remus lo mantenía en secreto por alguna razón, aunque le dolía un poco no haberle contado la verdad. Suponía que Sirius no sabía que Remus intentaba ocultarle todo a Harry, por eso lo mencionó en la carta. Aunque, sinceramente, a Harry le daba igual. Remus seguía siendo un mago increíble y un gran hombre. Lo admiraba y estaba seguro de que siempre lo haría. XXX Derek llevaba casi 15 años como guardia en Azkaban y había presenciado numerosos suicidios, pero ninguno tan solo 2 días después de su llegada. Sabía que no duraría mucho, pero caramba. Le echó un último vistazo al cuerpo colgante de Peter Pettigrew antes de salir de la celda, cerrando la puerta de hierro con un ominoso estruendo tras él. Peter había rasgado las sábanas de su cama, las había atado formando una soga y luego se había colgado de una lámpara que colgaba en el centro de la celda. Con un movimiento de su varita, un mapache plateado emergió de la punta, y los 2 dementores que se deslizaban por el pasillo se alejaron flotando hacia el lado opuesto mientras Derek regresaba al puesto de guardia. «Me debes una pinta, Mick», dijo riendo, dejándose caer en la silla frente al otro guardia. «Maldita sea», resopló Mick, arrojando una botella vacía de cerveza de mantequilla a un cubo de basura metálico con un fuerte estruendo. «Pensé que duraría al menos un mes». Derek resopló. «¿Estás bromeando?» Jamás había visto pasar por aquí a un mocoso tan llorón. Se meó encima al ver a un dementor. «Es cierto», dijo Mick encogiéndose de hombros, «será mejor que envíes una lechuza al ministerio rápidamente, no queremos que su cadáver putrefacto apeste este lecho de rosas». Derek soltó una carcajada. «Así es, colega. Nada huele mejor que una fila de asesinos enloquecidos que solo se duchan una vez al mes. Tal vez deberíamos simplemente arrojar su cuerpo al mar y ahorrarle el viaje al ministerio», bromeó Mick mientras sacaba un trozo de pergamino y una pluma. «No es broma. Ayuda a alimentar la vida acuática local». Ambos hombres siguieron riendo, sin sentir compasión alguna por aquella alma perdida, triste y patética.
Un alma que ya no sufriría el destino de 100 años en Azkaban, sino el de una eternidad, tras el velo donde se enfrentaría a su familia, a sus amigos y a todos aquellos a quienes había perjudicado durante su corta y miserable vida. Draco se levantó de la cama en mitad de la noche y se dirigió a la poco conocida sala de los menesteres. Al llegar al tapiz de Barnabás el chiflado intentando enseñar ballet a los trolls, se giró para pasar junto a él 3 veces, pensando en lo que necesitaba encontrar desesperadamente: la diadema perdida de Rowena Ravenclaw. De repente, apareció una puerta en la pared opuesta al tapiz, y el viejo Slytherin suspiró aliviado al abrirla y entrar. No recordaba con exactitud dónde había encontrado Harry la diadema. Solo recordaba que la tenía y que deseaba desesperadamente arrebatársela para entregársela al Señor Oscuro. Sacudió la cabeza ante aquel horrible recuerdo. Le tenía terror a su amo. Sabía de lo que era capaz. Había sido castigado por sus errores varias veces, aunque sabía que, de no ser por Severus, habría sido mucho peor. Probablemente lo habrían matado, lenta y dolorosamente. Vale, Draco, mantente alerta, se dijo a sí mismo mientras comenzaba a caminar lentamente entre las pilas de objetos, intentando dejar atrás su pasado y concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Mientras rodeaba un montón de viejos calderos oxidados, un repentino destello de luz azul que se reflejaba en un espejo agrietado captó su atención. Con la esperanza de que fueran las joyas de la diadema, se giró completamente hacia ella. Sin embargo, no era la diadema perdida de Rowena Ravenclaw lo que brillaba, sino un pequeño diamante azul. Al observarlo mejor, pudo ver que el diamante estaba engastado en una banda de plata. Con cuidado, tomó el anillo para examinarlo más de cerca. ¿Qué es esto?, se preguntó, entrecerrando los ojos para observar un pequeño grabado azul en la banda. Al principio pensó que eran ruinas, pero cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de que no reconocía a ninguno de los personajes. Me pregunto si Severus lo sabría, o al menos sabría cómo averiguarlo. Sacando su varita, decidió lanzar un hechizo de identificación. A menudo, las brujas y los magos colocaban un hechizo de identificación en objetos importantes, para que, si se perdían, quien los encontrara supiera a quién devolverlos. Sin embargo, parecía que quien debía este diamante no lo había hecho, o había pasado tanto tiempo que el hechizo se había desvanecido. En cualquier caso, quien lo encuentra se lo queda. Draco sonrió con sorna mientras guardaba el anillo en el bolsillo de su túnica y volvía a adentrarse en el laberinto de trastos en busca de un fragmento del alma del Señor Oscuro. Una hora después, Draco estaba sentado al borde de su cama. 2 fragmentos del alma del Señor Oscuro reposaban sobre una tela en su regazo. Había encontrado la diadema poco después de hallar el diamante azul. Era una pieza verdaderamente hermosa, hermosa pero letal, en más de un sentido. Con un suspiro, dobló el diario y la diadema envueltos en la tela y los guardó en su baúl escolar. Tenía los medios para destruirlos, pero se estaba conteniendo, esperando a tener los demás y acabar con todo de una vez. Sin embargo, había problemas para conseguir las otras piezas. Sabía que el anillo estaba en la destartalada choza donde había vivido la madre del Señor Oscuro, pero no era tan sencillo como aparecerse allí y cogerlo. Lo más probable era que estuviera protegido por hechizos, encantamientos e incluso maldiciones. Por muy poderoso mago que fuera, no se hacía ilusiones de poder competir con la poderosa magia oscura del Señor Oscuro. Hermione había mencionado una vez que Dumbledore había conseguido adquirirlo, pero a costa de su vida, aunque nunca dio detalles sobre lo sucedido. Luego estaban el guardapelo y la copa. Sabía que con la ayuda de Sirius podría acceder fácilmente a ambos. Como cabeza de familia reinstaurada de la familia Black, tendría acceso legal a todos los títulos y propiedades, incluyendo Grimmauld Place y todas las bóvedas familiares. Dado que Bellatrix estaba encarcelada, al igual que su marido y su cuñado, Sirius tendría derecho a mantener dichas bóvedas. El problema era que, si le pedía ayuda a su primo, tendría que explicarle por qué quería acceso a ambos lugares, y ahí radicaba la dificultad. Supuso que podría usar la táctica de conozco el futuro que estaba usando con Hermione y Harry, pero al mismo tiempo pensó que sería bueno confiarle la verdad a alguien. Draco había considerado contarle la verdad a Sirius o a Severus en varias ocasiones, sobre todo a Severus, pero no le parecía el momento adecuado, al menos no todavía. Severus estaba sentado en silencio en su sofá, acariciando el cabello de Narcisa. A pesar de la captura, el arresto y la muerte de Pettigrew, una extraña sensación de temor lo había invadido de repente. La hermosa mujer que yacía en su regazo lo ayudaba a calmar sus preocupaciones, pero solo un poco.
Tras el repentino regreso del Señor Oscuro 2 años atrás, por breve que fuera, Severus era muy consciente de que estaba lejos de ser derrotado para siempre, como creía la mayoría del mundo mágico. De hecho, presentía que el regreso de su antiguo maestro sería más pronto que tarde. Severus apartó la mano del cabello de Narcisa mientras ella giraba su cuerpo de manera que sus ojos azul cristalino se clavaran en sus profundos y oscuros ojos. Anoche tuve un sueño, confesó. Oh. Lucius estaba muerto, dijo con expresión inexpresiva. Severus arqueó una ceja ante su declaración tan directa, pero no dijo nada y la dejó continuar. Aunque jamás le desearía la muerte, continuó, parecía no importarme que la hubiera sufrido. Severus exhaló un suspiro por la nariz mientras acariciaba suavemente su labio inferior con el pulgar. No me estás pidiendo que lo haga, ¿verdad, Narcisa? Preguntó con una leve sonrisa en los labios y una mirada pícara en los ojos. Ella rió y negó con la cabeza. Claro que no. Simplemente me pareció extraño. Normalmente no sueño con esas cosas. Me asustó. Los sueños suelen ser difíciles de comprender y rara vez tienen el significado real que expresan. Quizás simplemente tu mente estaba manifestando tus preocupaciones sobre los acontecimientos recientes. ¿Te refieres a todo el asunto con Pettigrew? En parte, sí, pero, Narcisa se incorporó, mientras Severus hacía una pausa en su explicación. El Señor Oscuro, continuó, regresó una vez, puede regresar de nuevo y lo más probable es que lo haga, pronto. Narcisa se estremeció visiblemente al pensarlo. Solo se había encontrado con el temido mago 2 veces, y en su mente eso ya eran 2 veces de más. Rezo para que no lleguemos a eso, susurró casi en un susurro. Yo también, respondió Severus, aunque sabía que en el fondo solo eran ilusiones. En lugar de expresar sus temores, acarició el rostro de la mujer que amaba, acercando suavemente sus labios a los de ella. Érase una vez un hombre tan arrogante que se creía superior a la muerte y se adentró en la magia negra más oscura, desesperado por encontrar una forma de burlar a su mortalidad. Ahora, décadas después, su cuerpo había desaparecido hacía mucho tiempo, destruido por su propio hechizo, pero un pedazo de su alma aún permanecía, vagando por la tierra en busca de la manera de recuperar el poder. Estuvo cerca una vez, hace 2 años, pero fue corrompido por el mismo niño que le arrebató el cuerpo 10 años antes. En su tiempo, tuvo muchos seguidores que matarían por él, que morirían por él, pero eso fue hace años. Muchos lo habían reprendido públicamente cuando desapareció y los que se mantuvieron leales estaban en Azkaban, así que no le servían de nada en ese momento. Pero primero necesitaba ayuda, necesitaba un cuerpo nuevo, y en su estado actual le sería imposible realizar cualquier tipo de ritual que le permitiera obtenerlo por sí mismo. Sabía que varios de sus seguidores habían escapado de Azkaban alegando estar bajo la influencia de la maldición Imperius, entre ellos Lucius Malfoy. Tendría que castigarlo por su deslealtad, pero antes recurriría a su hospitalidad y ayuda. Sabía que su hijo estaba en Hogwarts, lo que le facilitaría el acceso a la escuela llegado el momento. Si todo salía según su plan, Harry Potter estaría muerto a finales de año y Voldemort volvería a estar en camino de gobernar el mundo mágico. El final del curso escolar transcurrió con relativa tranquilidad. En el profeta se mencionaban los próximos nuevos juicios contra los mortífagos y simpatizantes condenados, y por supuesto, la Copa Mundial de Quidditch. Sin embargo, en general, el año concluyó de forma habitual y sin mayores sobresaltos. Se terminaron los exámenes de fin de curso, se entregaron la Copa de Quidditch y la Copa de las Casas, y por fin llegó el momento de volver a casa para las vacaciones de verano. La mayoría de los estudiantes estaban de buen humor, agradecidos por las vacaciones escolares y con ganas de pasar tiempo con sus familias. Esto, por supuesto, incluía a Draco, que en ese momento arrastraba su baúl por el estrecho pasillo del expreso de Hogwarts, seguido de cerca por sus buenos amigos Crabbe y Goyle. Esta está vacía, les informó el rubio a sus amigos, abriendo la puerta corrediza y entrando. Draco deslizó su baúl debajo del asiento y se dejó caer en el acolchado. Sus amigos hicieron lo mismo, pero en el lado opuesto del pequeño compartimento. Mientras sus fornidos amigos sacaban cómics y una bolsa de dulces de sus mochilas, Draco sacó su cuaderno de dibujo, el mismo que Harry le había regalado por Navidad. Echó un vistazo rápido a sus dibujos mientras hojeaba las docenas de páginas en busca de una hoja en blanco. Al llegar a la última antes de la siguiente página en blanco, una leve sonrisa se dibujó en sus labios al ver la imagen de Hermione, recostada de lado en la hierba cerca de la orilla este del lago. El sol brillaba sobre su rostro sonriente, y el collar que él le había regalado descansaba sobre su pecho.
Ella le había confesado una vez que solo se lo quitaba para dormir y ducharse. A Draco le complacía saber cuánto apreciaba su regalo. Draco ya sabía que Hermione Granger algún día pasaría de ser una niña torpe a una mujer increíblemente hermosa, pero lo que de alguna manera nunca comprendió en su vida anterior fue cómo, a los 14 años, ya había comenzado esa asombrosa transformación. Su cabello, normalmente alborotado, había empezado a domarse, había crecido varios centímetros, haciéndola incluso más alta que algunos de los chicos de su curso, y luego estaban los detalles más íntimos. Cuando usaba pantalones vaqueros mugles, estos se ajustaban a sus caderas como nunca antes, y luego estaban sus pechos, firmes y perfectos, y su collar de la amistad siempre descansaba en el hueco entre ellos. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos inapropiados, pasó a la página siguiente. Sí, Hermione era atractiva, pero solo tenía 14 años, y el hecho de sentirse atraído físicamente por ella hacía que Draco se sintiera como un viejo asqueroso. Era su amigo, su mejor amigo, pero eso era todo lo que sería. Además, incluso si ella no terminaba enamorándose de Weasley, sentía que merecía algo mucho mejor que alguien como él. XXXXX Hermione subió al tren con Harry y Ron, pero en cuanto entraron al compartimento, empezaron a hablar de estadísticas de Quidditch, así que rápidamente decidió buscar compañía más interesante. No tardó en encontrar a Draco al fondo del tren, donde solían sentarse muchos Slytherin. Él levantó la vista de su cuaderno de bocetos cuando la puerta se abrió y le sonrió a su amiga Gryffindor mientras entraba. «Hola chicos, ¿puedo unirme a vosotros?», preguntó mirando primero a Draco, luego a Crabbe y a Goyle. «Hola Hermione», dijo Goyle con una sonrisa, «claro, pasa». «Gracias», dijo ella rápidamente, deslizándose al espacio junto a Draco. «¿Están emocionados por volver a casa para el verano?». Tanto Crabbe como Goyle asintieron con entusiasmo, mientras que Draco simplemente se encogió de hombros. Sabía que iría a la Copa Mundial de Quidditch, y también sabía lo que podría pasar allí. Sí, las cosas habían cambiado y Pettigrew ya no estaba, pero eso no significaba necesariamente que el ataque de los mortífagos al campamento después del partido no fuera a ocurrir. Por la última carta que le había enviado su madre, sabía que Lucius no había estado mucho en casa últimamente y que, cuando lo hacía, parecía nervioso y distante. Se preguntaba seriamente si estaría tramando algo. «Supongo», respondió finalmente encogiéndose de hombros, «que será agradable ver a mi madre, y por supuesto, la Copa Mundial de Quidditch es este verano». «Lo sé», dijo Crabbe con entusiasmo, «mi padre dijo que si no sacaba ninguna nota de Troy en mis exámenes y no hacía ninguna tontería de aquí a entonces, se plantearía seriamente aceptarme». Hermione soltó una risita. «Estoy segura de que te fue muy bien en los exámenes, Vincent». «Creo que lo hice bastante bien, gracias a ti, Hermione. Explicas las cosas de una manera que facilita su comprensión». Hermione había hecho lo mismo que los 2 años anteriores. Ayudar a los amigos de Draco a estudiar para sus exámenes de fin de curso. Por supuesto, estaba encantada de ayudar a los 2 chicos a tener éxito. «Muchas gracias, Vincent». Los 4 amigos charlaron durante todo el día, sobre todo de sus planes para el verano y un poco de sus exámenes. Hermione habló de visitar a su abuela en Francia, como hacía todos los veranos, y mientras tanto Draco pensaba en cuánto echaría de menos oír la voz de su mejor amiga durante los próximos meses. Aunque sabía que podían escribirse, no sabía si podrían verse como el verano anterior. Cuando el tren llegó a la estación, los 4 amigos se despidieron. Sin embargo, Hermione no pudo evitar abrazar fuertemente a Draco y susurrarle: «Que tengas un buen verano, dragón», antes de darle un pequeño y rápido beso en la mejilla. Hermione caminó por el pasillo tratando de ignorar el rubor que le subía a las mejillas, mientras Draco se quedaba parado en el umbral con una sonrisa torcida, viendo cómo su mejor amiga se alejaba. XXXXXX Narcisa se sentó en uno de los bancos de madera del andén 934 mientras esperaba la llegada del expreso de Hogwarts. Había llegado bastante temprano y la estación estaba casi vacía, pero era mejor que estar en casa. Lucius había estado desagradable últimamente, por decirlo menos. Durante los últimos meses, había visto una faceta de su marido que no había visto en mucho tiempo. Al principio, simplemente parecía distante, y pensó que tal vez tenía muchas cosas en la cabeza, lo cual, con todo lo que estaba sucediendo en el ministerio en ese momento, era completamente comprensible. Sin embargo, su comportamiento comenzó a fluctuar aún más. Bebía más y dormía menos, y las pocas veces que había intentado entablar una conversación con él, él cortaba el tema y se marchaba de la habitación, si es que no le gritaba antes.
Le había comentado sus preocupaciones a Severus, quien le sugirió que tal vez sería buena idea que se llevara a Draco y pasara el verano en Francia visitando a su madre. Ella aceptó rápidamente, pues, independientemente de en qué estuviera involucrado su marido, no quería que su hijo estuviera cerca. Pasarían la noche en casa de Severus y, a la mañana siguiente, irían a casa de su madre en un traslador. Aún no se lo había dicho a Draco, ya que había tomado la decisión la noche anterior, aunque, sinceramente, no creía que la idea le molestara demasiado. Sus ojos se desviaron hacia la izquierda al oír que alguien atravesaba la barrera. Reconoció al matrimonio. Eran los Diggory, y supo que tenían un hijo en Hogwarts. Los Diggory provenían de un antiguo linaje, y al ser en su mayoría de sangre pura, solían mantenerse al margen de las cuestiones políticas relacionadas con el estatus social. Muy típico de un Hufflepuff, supuso. Al oír el tren que avanzaba lentamente por las vías a lo lejos, Narcisa se puso de pie y se dirigió hacia el andén donde se había reunido una pequeña multitud. El andén estaba lleno de brujas y magos ansiosos por ver a los niños a los que habían echado tanto de menos durante los últimos meses. XXXXX Severus sabía que algo turbio le pasaba a Lucius, y estaba casi seguro de que de alguna manera involucraba al Señor Oscuro. Cuando Narcisa le contó sobre su extraño comportamiento, sintió curiosidad y decidió ir a ver a su viejo amigo. Su visita confirmó las sospechas de Narcisa. Una tarde, visitó la mansión Malfoy y encontró a Lucius desmayado en su biblioteca, con una botella de whisky de fuego en el suelo a su lado. Varios libros estaban sobre una mesita, todos ellos, según notó Severus, centrados en magia oscura y negra. De hecho, sabía que uno de ellos era técnicamente ilegal poseerlo. Cuando logró despertar a Lucius usando un potente chorro de agua helada de la punta de su varita, rápidamente le preguntó sobre su estado actual y qué tipo de lectura estaba leyendo. No es asunto tuyo, Severus, espetó Lucius, cerrando los libros de golpe y devolviéndolos todos menos uno a su lugar en la estantería con un movimiento de su varita. Tu esposa está preocupada por ti, afirmó Severus, y entiendo por qué, pareces un infeliz. Lucius soltó una risita mientras se pasaba la mano por la barba incipiente. Estoy en medio de un proyecto bastante importante, no tengo tiempo para complacerla ahora mismo. El hombre de sangre pura respiró hondo mientras se miraba en el espejo ornamental que colgaba a su lado. Su rostro estaba aún más pálido de lo habitual, con ojeras marcadas bajo sus ojos inyectados en sangre. Su cabello estaba sucio y desaliñado, con mechones que sobresalían en todas direcciones. Esto era muy diferente al refinado hombre de sangre pura, que normalmente era muy meticuloso con su aseo personal. Debería ducharme, murmuró para sí mismo. Un cambio de ropa también vendría bien. La que llevas puesta huele como si hubiera estado en los establos de los caballos durante varios días, bromeó Severus. Lucius no reaccionó a la broma, sino que se enderezó en el cómodo sillón en el que estaba sentado, y su mirada se encontró lentamente con la de Severus. Mi esposa consideró oportuno acudir a usted con preocupaciones sobre mí. Me pregunto por qué. La expresión de Severus permaneció impasible, aunque su mente divagó hacia la posibilidad de que Lucius no fuera tan ignorante de su relación con su esposa como él creía. Somos amigos, Lucius, respondió Severo con sencillez. El rubio arqueó una ceja, mirando con curiosidad al otro mago. ¿Quiénes son amigos, Severus, tú y yo o tú y Narcisa? Ambas. Respondió con cautela. Ambos, tal vez, en algún momento, aunque parezca que fue hace poco, disfrutas más de la compañía de mi esposa que de la mía. Severus metió la mano en el bolsillo, agarrando su varita. Somos amigos, Lucius, eso es todo, mintió con naturalidad. No entiendo por qué piensas lo contrario. No tengo nada que ofrecerle. Sus propias palabras, aunque inventadas para perpetuar la mentira, eran en parte ciertas. Por mucho que amara a Narcisa, jamás podría darle lo que Lucius sí podía. Posesiones o estatus, aunque ella había dejado bien claro que no le importaban ninguna de las dos cosas y que simplemente lo quería a él. Lucius se frotó los ojos y, con un sonoro bostezo, asintió. Sí, es cierto. Lo siento, Severus, dijo, poniéndose de pie, creo que la falta de sueño me ha afectado. No te preocupes. Lucius, no me voy a entrometer en lo que haces, pero te sugiero que te cuides un poco. Al fin y al cabo, no querrías que tu hijo te viera así, y dentro de poco volverá a casa. Es cierto, aunque, por mucho que me alegre verlo, desearía, que, quizás sería mejor si, no importa, terminó, sacudiendo la cabeza y pasándose la mano por la cara cansada.
Fue tras ese comentario que Severus decidió que lo mejor sería sugerirle a Narcisa que sacara a Draco del país durante un tiempo. XXXXX Hermione soltó una risita mientras doblaba la carta que acababa de leer y la volvía a meter en el sobre. Draco le había escrito al menos una vez por semana desde que empezó el verano. A veces incluía alguno de sus dibujos. Esta vez, sin embargo, no pudo evitar compartir un chisme con ella. Al parecer, tanto su madre como su abuela se habían emborrachado bastante, habían encendido la radio y se habían puesto a cantar a todo pulmón a las hermanas extrañas. Draco pensaba enseñárselo al profesor Snape en su pensadero cuando la visitara la semana siguiente. Una parte de Hermione se alegraba de que Draco estuviera fuera de Inglaterra y lejos de su padre durante el verano, pero al mismo tiempo sabía que, estando tan lejos, las posibilidades de que pudieran verse eran prácticamente nulas. Sí, ella también estaría en Francia en pocos días para visitar a su abuela, pero su abuela Amy y la abuela de Draco vivían en extremos opuestos del país. Además, estaba el hecho de que su abuela, muy mugle y muy religiosa, pensaba que Hermione asistía a una escuela para superdotados, no a una para magos y brujas, lo que complicaba aún más las cosas. Los padres de Hermione le sugirieron, dadas las circunstancias, que lo mejor sería que no intentara encontrarse con Draco durante su estancia en Francia. Hermione, cariño, el té está listo. Ya voy, dijo Hermione, guardando la carta en el cajón de su escritorio junto con las demás que él le había enviado, y bajó a tomar el té con sus padres. XXXXX a Severus le gustaba el Quidditch, aunque nunca llegó a obsesionarse con él como otros. Disfrutaba asistiendo a los partidos escolares, especialmente cuando jugaba el equipo de Slytherin, y aún más cuando ganaban, pero rara vez iba a partidos profesionales y, de hecho, no tenía ningún deseo de asistir a la 422 Copa Mundial de Quidditch, aunque se celebrara en Inglaterra ese año. Sin embargo, eso cambió cuando su ahijado prácticamente le rogó que fuera. Su madre no le dejaba ir solo y, aunque Lucius habría exigido que los tres asistieran al trascendental evento, no habían tenido noticias suyas en semanas. Habían llegado a la conclusión de que Lucius no asistiría. Draco, en cambio, estaba completamente convencido de que tenía que estar allí. Así pues, dado que era tan importante para Draco y que Narcisa le prometió que lo recompensaría por su generosidad, Severus accedió a acompañarlo. Ahí estás. Severus se giró de la ventana por la que había estado mirando y oyó la voz de Druella Black, la madre de Narcisa. Narcisa te estaba buscando. Creo que está en el jardín. Severus notó claramente la sonrisa burlona que se dibujó en los labios de la anciana antes de que saliera de la habitación. Había estado alojado en casa de la madre de Narcisa en Francia las últimas semanas. Druella había sido bastante hospitalaria, tanto que a menudo llevaba a su nieto a casa para que los dos amigos pudieran charlar. La señora Black era muy consciente de la indiscreción de su hija, ya que Narcisa le había sido sincera sobre sus sentimientos por Severus, y a pesar de lo inapropiado de la situación, no podía evitar alegrarse por su hija menor. Sonreía cuando hablaba de él, sus ojos se iluminaban cuando lo miraba, estaba segura de que, por primera vez en su vida, Narcisa estaba verdadera y profundamente enamorada. Severus salió al jardín y enseguida encontró a su amada sentada en la hierba, cerca de una hilera de orquídeas. «Me estabas buscando», dijo, sentándose a su lado. Ella asintió y luego deslizó su mano en la de él. «Estaba pensando en algo que mencionó mi madre». «¿Qué es eso?», preguntó, llevándose la mano de ella a la boca y dándole un suave beso en los nudillos. «¿Recuerdas que te dije que hay maneras de sortear el vínculo matrimonial?» «Sí», respondió lentamente, «pero también dijiste que eran demasiado arriesgados para intentarlo, a lo que estuve de acuerdo». Ella asintió levemente, sí, y lo eran, pero, bueno, mi madre mencionó otra manera que tiene posibilidades. Por mucho que Severus amara a Narcisa y deseara tener intimidad física con ella, prefería prevenir que lamentar. Era más fácil esperar a que Draco fuera mayor de edad, así ella no temía perder la custodia de su hijo. De esta forma, podría divorciarse sin temor a represalias y, después de un tiempo prudencial, ella y Severus podrían anunciar su relación. No veo qué podría justificar arriesgar a tu hijo, por no hablar de tu vida, si Lucius se enterara de lo nuestro. Para ser sincera, creo que ya sospecha algo. Narcisa exhaló un largo y profundo suspiro, llevó su mano a su rostro y luego se inclinó para besarlo apasionadamente. Te amo muchísimo, Severus. Yo también te quiero, pero sigo pensando que deberíamos esperar. Ella soltó una risita, dejando caer las manos sobre su regazo. ¿Ni siquiera quieres escuchar la opción? Severus resopló, pero luego se encogió de hombros.
Claro, ¿por qué no? Bueno, básicamente presento la demanda de divorcio a espaldas de Lucius. Severus la miró como si hubiera perdido la cabeza. Era absolutamente imposible que eso sucediera. No puedes simplemente entrar al Ministerio de Magia y solicitar el divorcio, no cuando estás unida por un vínculo matrimonial mágico. Narcisa rió mientras se acercaba a Severus. Sé que suena descabellado, pero déjame explicarte. Verás, aunque nunca podría separarme mágicamente de Lucius sin su permiso, al menos por ahora, todavía podría divorciarme legalmente de él, al menos en el papel, lo que pondría fin a nuestro matrimonio, pero no interrumpiría el vínculo, así que él nunca sospecharía nada. Severus admitiría que la idea tenía potencial, pero aún presentaba fallos. Sí, sigo sin ver cómo podría funcionar esto. En cuanto se presentaran los papeles, el vínculo se rompería y Lucius lo sabría. Aparte del adulterio, la única otra forma de romper el vínculo sería si uno de los miembros del matrimonio fallecía o si ambos llegaban a un acuerdo verbal y por escrito, e incluso en ese caso no se trataría de un divorcio propiamente dicho, sino más bien de una separación legal. Tiene usted toda la razón, así sería, por eso no acudiremos al ministerio, sino al sistema legal Mugle. ¿Qué? ¿Cómo era eso posible? Lucius y yo nos casamos aquí en París. El Ministerio de Magia francés, a diferencia del nuestro, siempre envía una copia de los certificados de matrimonio para que se archive en el gobierno Mugle. Así que, en realidad, sería muy sencillo para mí solicitar el divorcio. Una vez finalizado, se presentará mágicamente al gobierno mágico francés. Sin embargo, no pasa por ningún departamento ni persona, sino que se archiva automáticamente. Por lo tanto, Lucius y yo técnicamente ya no estaríamos casados y, en consecuencia, la cláusula de infidelidad de nuestro vínculo ya no se aplicaría. Durante casi un minuto, Severus se quedó completamente mudo. Tu madre pensó en esto, logró decir finalmente. Narcisa soltó una risita mientras abrazaba al hombre que amaba. Lo sé, yo también me sorprendí, pero al parecer ha hecho amigos muy interesantes desde que regresó a Francia tras el fallecimiento de mi padre. Bueno, dijo, dándole un suave beso en la frente, si crees que realmente funcionará, entonces confío en ti. Gracias, respondió ella, inclinándose para darle un beso. Si todo sale según lo previsto, en tan solo unos meses ya no seré una Malfoy. Severus sonrió ante la idea. Al no estar ella ya atada a Lucius, podría hacer lo que había querido desde el día en que se dio cuenta de cuánto la amaba de verdad. Pídele matrimonio. Capítulo 44. Mientras Draco sobrevolaba la propiedad de su abuela en su Nimbus 2001, su mente estaba concentrada en un único evento próximo. Con la Copa Mundial de Quidditch acercándose, estaba, por supuesto, emocionado por asistir, pero también preocupado de que la historia, o más bien su historia, se repitiera y los mortífagos atacaran el campamento después del partido. Le preocupaban sus amigos y su seguridad, aunque, sinceramente, no sabía si Hermione asistiría o no. Le había escrito preguntándole si iría y ella había respondido que no tenía planes de hacerlo. En su vida pasada, Hermione había sido mucho más cercana a Ron y Draco sabía que había sido el padre de los Weasley quien había conseguido las entradas. Supuso que el pelirrojo no la tenía en la estima suficiente como para invitarla. En realidad, Draco se sintió algo aliviado al saber que no asistiría. De esta manera, incluso si los mortífagos atacaban, no tendría que preocuparse de que Hermione resultara herida. Durante un tiempo, Draco temió no poder asistir. Nadie había tenido noticias de Lucius en semanas y sabía que su madre, aunque orgullosa de su hijo por su talento en el juego, nunca había sido una gran aficionada y no tenía ningún deseo de ir. Había pensado en ir con Crabbe, pero al parecer su amigo no cumplió con la promesa de su padre e hizo una tontería que le valió un castigo por el resto del verano. Draco no preguntó por los detalles, pero Crabbe le dijo que le contaría más cuando volvieran a la escuela en otoño. Por suerte, Severus llevaba ya un tiempo alojándose en casa de su abuela, lo cual resultó muy conveniente cuando surgió el tema. Ir con Severus también le daría a Draco la oportunidad de saludar a Harry, si por casualidad se los encontraba. Aunque sabía que Severus seguía sin ver con buenos ojos su relación con Harry, al menos, a estas alturas, la toleraba, aunque a regañadientes. Tras dar una última vuelta por la propiedad, Draco decidió que tenía hambre y que también estaba un poco cansado, así que, después de aterrizar con su escoba, decidió entrar en casa. Al entrar en la cocina, encontró a su madre sentada a la mesa tomando una taza de té. Hola, mamá, sonrió, cogiendo una galleta de un plato que había en la encimera, y luego se sentó a la mesa junto a Narcisa. Hola, cariño. ¿Disfrutaste del vuelo?
Draco asintió, dando un mordisco a la galleta con chispas de chocolate. ¿Dónde están la abuela y Severus? Preguntó tras tragar el primer bocado. No sé dónde está tu abuela, pero Severus me está haciendo un recado. Vale, respondió, dándole otro mordisco a su galleta. Narcisa tomó un último sorbo de té y luego dejó escapar un largo suspiro. Draco comenzó a colocar su taza delicadamente sobre el platillo. Tuve noticias de tu padre esta mañana, por la chimenea. La mirada de Draco se posó de nuevo en la de su madre. Su expresión era difícil de descifrar, pero era obvio que lo que fuera que tuviera que decir la estaba angustiando. ¿Qué quería? Preguntó, nervioso. Él quiere que vuelvas a casa después del mundial. Él desea pasar un tiempo contigo antes de que regreses a Hogwarts. El joven de sangre pura asintió y se encogió de hombros. En realidad no quería ver a su padre, pero solo faltaba una semana para que comenzara el siguiente trimestre, así que podía afrontarlo. Draco, yo no puedo irme a casa contigo. Tengo algunas cosas que atender aquí. Bueno, eso explica por qué parecía disgustada, pensó. Severus, sin embargo, regresará contigo, así que si necesitas algo, puedes contactar con él, ¿de acuerdo? Claro, mamá. Papá probablemente me llevará a comprar los útiles escolares, estoy segura de que todo irá bien. Le dedicó a su hijo una débil sonrisa y asintió. Lo más probable era que no pasara nada y que Draco estuviera a salvo. Sin embargo, viendo cómo se había comportado Lucius últimamente, sin ella para protegerlo, no podía evitar preocuparse. Harry sonrió emocionado mientras subía corriendo la empinada colina hacia el traslador. Ron y Sirius lo seguían de cerca. Estaba eufórico por ir. Nunca antes había asistido a ningún evento deportivo profesional, ni muggle ni mágico, así que era la primera vez para él. Alto, cornamenta. Jadeó Sirius mientras subía con dificultad por el terraplén. Ya no estaba precisamente en la flor de la vida, y pasar más de una década en Azkaban sin duda no había ayudado a su resistencia. Sí, Harry, esto no es una carrera, amigo, añadió Ron, intentando recuperar el aliento mientras alcanzaba a su mejor amigo. Harry se rió y se encogió de hombros. Lo siento, es que estoy emocionado. Fuera del colegio, nunca he ido a un partido de Quidditch. Será el primero de muchos, Harry, dijo Sirius, llegando finalmente hasta su ahijado, te lo puedo prometer. Vamos, ustedes tres. Exclamó el señor Weasley. Agárrense. Dijo, señalando una bota vieja y raída que yacía en la hierba. Harry, Sirius y Ron agarraron rápidamente la bota y, apenas unos instantes después, fueron arrastrados por un torbellino. Severus había hecho mucho por la mujer que amaba en los últimos meses, incluso permitirle que le cortara el pelo, aunque solo porque ella lo había amenazado con raparlo mientras dormía si no se lo permitía. Al acercarse el día de la Copa Mundial de Quidditch, se encontró cediendo una vez más a sus caprichos. Esta vez, Severus había dejado de lado su habitual túnica negra de profesor y se había puesto algo más informal. Seguía siendo una túnica de mago, por supuesto, y seguía siendo negra, pero mucho más informal que su atuendo habitual. Cuando Draco vio a su padrino salir con la túnica que su madre había elegido para él, no pudo evitarlo, silbó. Simplemente no pudo evitarlo. Severus frunció el ceño, pero luego simplemente puso los ojos en blanco antes de pasar junto a él y entrar en la cocina, donde les esperaba su traslador. Momentos después, los dos magos aterrizaron con gracia justo a las afueras de la puerta principal del estadio. A diferencia de muchos visitantes, Draco y Severus no acamparían, sino que se aparecerían en un hotel mágico local después del partido, donde pasarían la noche, y luego tomarían otro traslador de regreso a Francia a la mañana siguiente. Era tal como lo recordaba. Brujas y magos de todo el mundo, reunidos para presenciar el evento deportivo mágico más importante del año. Entraron al estadio y se dirigieron a las gradas superiores. La primera vez que Draco y su padre fueron invitados al evento, les habían ofrecido sentarse en el palco del ministro, pero esta vez Draco eligió asientos en la grada más alta, sabiendo que Harry estaría allí. Sabía que Severus se enfadaría bastante al darse cuenta de que estarían sentados cerca de Harry, por no mencionar a los Weasley y a Sirius Black. Sí, había aceptado que aquel hombre era inocente, pero eso no significaba que le cayera mejor que nunca. Dígame otra vez por qué decidiste comprar asientos en la última fila, Draco. Draco soltó una risita y negó con la cabeza mientras seguían subiendo los cientos de escalones que conducían al nivel más alto. Bueno, Severus, si hubieras aceptado llevarme en cuanto te lo pedí y no hubieras esperado otras 2 semanas a que mamá te convenciera, tal vez habría podido conseguir mejores asientos.
El mago mayor murmuró entre dientes, pero no dijo nada más. En realidad, Draco probablemente podría haber conseguido mejores asientos. Incluso si estaban agotados, estaba seguro de que habría encontrado a alguien que le vendiera entradas al precio adecuado, pero eso no era lo que tenía en mente. No habría podido ver a Harry si hubiera estado sentado en el palco superior. Al llegar a la última fila y comenzar a caminar por el estrecho pasillo hacia sus asientos, Draco notó de inmediato a un grupo de pelirrojos con una mata de pelo oscuro entre ellos. «Eso es, oh, maldita sea». Severus gimió, deteniéndose en medio del camino y volviéndose hacia su ahijado. «Lo hiciste a propósito». El adorable rostro de Draco se transformó en una mirada de pura inocencia. «¿Hiciste qué?», preguntó, sonando como si realmente no tuviera idea de lo que Severus estaba hablando. «Eso», dijo, extendiendo el brazo y señalando con un dedo largo y pálido al grupo de pelirrojos. Draco estiró el cuello como para ver mejor de qué hablaba Severus. «Mira. Son los Weasley y Harry. Vamos a saludarlos, ¿de acuerdo?». Draco pasó rápidamente junto a Severus y se dirigió hacia Harry y los Weasley. «Hola chicos», dijo Draco con una sonrisa. Harry, por supuesto, le devolvió la sonrisa, extendiendo la mano a su amigo de Slytherin. «Draco, me alegra verte, amigo». «¿Qué haces aquí?», preguntó Ron. «¿No deberías estar sentado con el ministro?». Parecía realmente confundido, y aunque Lucius había sido invitado a sentarse con el ministro en su vida anterior, esta vez no lo había sido, o si lo había sido, su padre, por alguna razón, había rechazado la invitación y, desde luego, no se lo había contado a Draco. «¿Por qué dices eso?», preguntó Draco, curioso por saber cómo lo sabía. La pelirroja se encogió de hombros y luego respondió. «Mi padre se enteró». «Puedes confiar en los chismes del ministerio para obtener información fiable», dijo Sirius entre risas. «Son casi tan malos como el profeta diario». Draco soltó una sonora carcajada, lo que provocó que su primo mayor dirigiera su mirada hacia el chico que lo había cuidado durante meses mientras estaba prófugo. «Hola, mocoso, me alegra verte, salvo los presentes», murmuró la última parte, echando un vistazo a Snape, que hablaba con un alto mago africano a pocos metros de distancia. «Hola, Iago», dijo Draco con una sonrisa burlona. Sirius puso los ojos en blanco y resopló. «Sigo sin entender por qué me pusiste ese nombre». «Yo no, fue Hermione», se defendió Draco entre risas. «Sí, bueno, por lo que dice Harry, estoy seguro de que dejas que Hermione haga prácticamente lo que quiera», añadió moviendo las cejas. «Sirius», gruñó Harry, «prometiste no decir nada». Sirius soltó una sonora carcajada, mientras Draco agachaba la cabeza para ocultar el rubor de sus mejillas. «En realidad, creo que la señorita Granger acertó de pleno al elegir ese nombre». Todas las miradas se dirigieron de repente a Severus, que ahora estaba de pie justo detrás de Draco, con una sonrisa burlona en los labios y los brazos cruzados sobre el pecho. Iago, el personaje de Shakespeare, era un ser astuto que sembraba el caos en la vida de los demás sin otro propósito que su propio placer. Personalmente, creo que le sienta de maravilla a Black. Mientras Sirius se limitaba a poner los ojos en blanco, Harry miró a su padrino con curiosidad. «Sirius, ¿por qué diría eso el profesor Snape?». Sabía que Sirius era un espíritu libre y un bromista, como el resto de los merodeadores, pero Snape lo hizo sonar como si hubiera sido cruel solo porque le parecía gracioso, y Sirius no habría hecho eso. Su padrino no había sido un matón, ¿verdad? Sirius fulminó con la mirada a Snape, molesto porque Harry le hiciera esas preguntas. Además, Snape se lo merecía. En aquel entonces era un Slytherin despreciable, un futuro mortífago, y a pesar de que lo había cuidado cuando estaba en su forma de animago, por lo que él sabía, seguía siendo igual de malvado, o incluso más. Harry siguió mirando fijamente a su padrino, esperando que le explicara que Snape mentía, o al menos exageraba. Sirius, sin embargo, tuvo un respiro temporal de tener que explicar su comportamiento pasado cuando la voz de Ludo Bagman resonó de repente en el aire. «Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la final de la Copa Mundial de Quidditch número 422. Tal como Draco lo recordaba, comenzaron presentando a las mascotas de cada selección nacional, luego a los jugadores y árbitros. Un instante después sonó el silbato y comenzó el partido. Por supuesto, Draco ya sabía cómo terminaría. Bulgaria atrapa la Snitch, pero Irlanda gana con un marcador de 170 a 160. Al terminar el juego, se percató de que los gemelos Weasley estaban de pie frente a Bagman con amplias sonrisas. De repente, le vino a la mente una historia que Hermione le había contado en su vida pasada.
Batman les había pagado a Fred y George el dinero que les debía por haber perdido la apuesta sobre el resultado del juego, pero les había pagado con oro falso. Quizás deberíais comprobarlo, les dijo Draco a los chicos. Aunque Severus no los soportaba, siempre los había considerado graciosos y creía que habían ideado bromas y productos de broma increíbles. Si bien después de la guerra nunca compró nada en su tienda de bromas personalmente, sí había hecho muchos pedidos por correo con un nombre falso y luego uno de sus elfos domésticos los recogía. He oído que paga sus pérdidas con oro de duende. Los gemelos parecieron confundidos por un instante, pero al ver la expresión de asombro de Bagman, supieron que Draco había descubierto algo. Señor Bagman, no se atrevería, exclamó George, llevándose la mano al pecho. Oh, por la expresión de su rostro, añadió Fred, creo que sí, querido hermano. El exjugador de Quidditch tartamudeó, sacudió la cabeza y finalmente espetó. Ustedes dos son demasiado jóvenes para apostar, o me dejan en paz o los denunciaré. No lo creo, Bagman, dijo una voz grave desde atrás. Profesor Snape, dijo George, aunque sonó más a pregunta. Más te vale no intentar aprovecharte de los niños, no solo apostando con ellos, lo cual ya es bastante malo, sino también intentando evadir el pago con métodos tan engañosos. Creo que quizás eres tú quien debería ser denunciado. Bagman volvió a tartamudear, pero entonces, sin decir palabra, metió la mano en su bolsa de dinero, sacó oro de verdad y se lo entregó a los chicos. Acto seguido, se marchó apresuradamente. Fred y George se volvieron hacia su temido profesor de pociones, con una expresión de absoluto asombro en los ojos. No lo hagas. Espetó Snape. Y si le dices a alguien que te ayude, pasarás todos los sábados del resto de tu vida escolar limpiando el suelo de mis mazmorras con tus cepillos de dientes. Y entonces, con su peculiar estilo, dio media vuelta y se escabulló, con la capa ondeando dramáticamente tras él. Draco apenas pudo despedirse de Harry con un rápido gesto antes de que su padrino lo llamara. Subieron rápidamente las escaleras del estadio y, una vez fuera del recinto, se aparecieron en su hotel. XXX a la mañana siguiente, mientras Draco leía el diario El Profeta, se enteró de lo sucedido tras el partido. La noticia era muy parecida a como la recordaba, pero con dos diferencias importantes. Primero, un mugle había muerto, y segundo, habían capturado al mago responsable. Ese mago era Lucius Malfoy. Draco cerró los ojos, exhaló un largo y profundo suspiro y luego los volvió a abrir lentamente. Estaba seguro de que había sido un sueño, que seguía en la cama, soñando, y no sentado a la mesa, leyendo el titular que anunciaba que su padre no solo había asesinado a un mugle, sino que también había sido capturado y estaba a la espera de juicio. Pero ahí estaba, en letras negras y negritas. Lucius Malfoy arrestado. Debajo, una foto de su padre siendo escoltado por aurores. Su largo cabello rubio cubría su cabeza gacha como una cortina, sus manos esposadas frente a él, mientras una multitud de periodistas ansiosos le hacían preguntas y tomaban fotos. Draco sabía perfectamente que su padre había arrebatado vidas, tanto de magos como de mugles, pero, al ser un poderoso y acaudalado sangre pura, Lucius creía que no solo podía salirse con la suya, sino que simplemente debía tener permiso para deshacerse de quien quisiera. Draco recordaba que su padre había comparado una vez al linaje Malfoy con la realeza, y así era precisamente como Lucius se veía a sí mismo, como un rey. Pero a veces, incluso los reyes deben rendir cuentas por sus pecados. Draco, comprensiblemente, sentía curiosidad por saber qué había ocurrido exactamente después de la Copa Mundial de Quidditch y qué había pasado que fuera tan diferente de su línea temporal original, que hubiera provocado una muerte. Al parecer, el profeta no tenía todos los detalles, solo que cientos de brujas y magos sembraron el caos cuando los mortífagos rodearon el campamento y comenzaron a atacar. Si bien solo hubo un muerto, docenas resultaron heridos. Un hombre, según dijeron, incluso perdió una pierna, y otro quedó ciego por una maldición desconocida. Nada parecido había ocurrido la primera vez. La gente había estado asustada, los campamentos habían ardido, pero nadie había resultado gravemente herido ni había muerto. Según se informó, un testigo vio a un mortífago torturando a un mugle y acudió en busca de ayuda. Casualmente, las autoridades llegaron justo cuando un mortífago enmascarado, que más tarde se reveló como Lucius Malfoy, le administraba la maldición asesina. Los aurores no pudieron detener el asesinato, pero fueron lo suficientemente rápidos como para aturdir a Malfoy antes de que pudiera desaparecer. Draco, la voz solemne de su padrino hizo que Draco levantara la vista del periódico. Ya veo que has leído el periódico, dijo en voz baja, sentándose en la silla junto a Draco.
Sí, dijo, doblando el papel y volviéndolo a colocar sobre la mesa. Sabía que papá tramaba algo este verano. Supongo que era esto. En el fondo, presentía que lo que fuera que había mantenido ocupado a su padre últimamente era algo más que quemar campamentos y matar mugles, pero no era el momento adecuado para mencionarlo. Severus simplemente asintió. Yo supuse que estarías molesto por la situación, por lo que hizo Lucius Y. Tal vez te preguntarías por qué. Draco le dedicó a Severus una leve sonrisa, agradecido por su preocupación. Mi padre es un hombre oscuro y atormentado. No puedo decir que me sorprendiera saber que andaba matando mugles. Más que nada, me sorprende que lo hayan atrapado. Severus no pudo evitar soltar una leve risa. En realidad, él también se preguntaba lo mismo. Si Lucius era un experto en algo, era en salir airoso de los apuros. Sin embargo, esta vez, considerando las circunstancias y las pruebas en su contra, dudaba sinceramente que su viejo amigo pudiera escapar de Azkaban tan fácilmente. Hubo un tiempo, dijo Draco con un suspiro, en que veneraba a mi padre, pero era joven e ingenuo. Ahora veo quién es en realidad y no quiero tener nada que ver con él. Ojalá lo encierren en Azkaban de por vida y tiren la llave. Draco se levantó de la mesa, anunció que iba a terminar de arreglarse y salió de la habitación. Severus se quedó solo y confundido. Sabía que Draco no compartía las ideas de su padre, pero no tenía ni idea de hasta qué punto se había vuelto insensible hacia él. Sinceramente, no sabía si eso era bueno o malo. Harry se sentó pensativo mientras miraba por la ventana de la sala. Los últimos días habían despertado un torbellino de emociones en el chico de 13 años, algunas de las cuales le costaba procesar. Su viaje a la Copa Mundial de Quidditch había comenzado de maravilla. El partido fue fantástico, pudo pasar tiempo con sus mejores amigos e incluso vio un poco a Draco, pero entonces, como suele suceder en la vida de Harry, algo tenía que salir mal. Sirius había salido de su tienda para hablar con una chica que había conocido después del partido, así que Harry se había quedado solo. Se había puesto el pijama y estaba acostado en su saco de dormir leyendo un libro. David Copperfield había sido de su madre y Sirius había mencionado que era uno de sus favoritos, así que decidió darle una oportunidad. Apenas había llegado a la mitad del primer capítulo cuando una serie de fuertes golpes resonaron en el aire, seguidos de gritos ensordecedores. Harry agarró su varita y salió corriendo de su tienda. No tardó en darse cuenta de lo que sucedía. Un grupo de hombres vestidos con túnicas negras y máscaras blancas tenían sus varitas en alto y lanzaban hechizos a diestra y siniestra. Escuchó varios gritos de mortífagos. Y corran por sus vidas. Decidió que era una buena idea y rápidamente regresó a la tienda para buscar sus zapatos y su mochila. Desafortunadamente, antes de que pudiera salir, la tienda se derrumbó repentinamente sobre él. Intentando desesperadamente, pero sin éxito, encontrar la manera de salir de la cascada de tela en la oscuridad, comenzó a entrar en pánico. Pensó en usar un hechizo de desgarro para abrirse paso, pero su mente de repente le recordó la restricción de la magia para menores de edad. ¿Se metería en problemas por usar un hechizo tan simple considerando la situación de vida o muerte? Había decidido intentarlo y no le importaban las consecuencias. Había levantado su varita y estaba a punto de pronunciar el hechizo cuando lo comprendió. Fue como si le hubieran lanzado un ladrillo a la espalda, y sí, gracias a Dudley sabía lo que se sentía. El dolor, sin embargo, no disminuyó, sino que se intensificó, extendiéndose por sus piernas, subiendo por su hombro hasta la cabeza. Incapaz de moverse o defenderse, Harry gritó de dolor, pero nadie acudió. Había tantos gritos que se preguntó si alguien podría oírlo. No supo cuánto tiempo estuvo allí tendido, sufriendo un dolor insoportable, si fueron segundos o minutos, pero en algún momento su cuerpo no pudo resistirlo más y se desmayó. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, aún le dolía el cuerpo, pero el dolor había disminuido lo suficiente como para poder controlarlo. Seguía cubierto por la tienda caída, y sintiéndose demasiado agotado para usar magia, Harry recordó de repente la navaja suiza que llevaba en el cinturón y la usó para cortar la tela de la tienda y liberarse por fin. Al mirar a su alrededor, no vio más que los restos calcinados de un campamento vacío. Supuso que eso significaba que todos habían salido ilesos. Se preguntó dónde estaría Sirius y si él y los Weasley estarían bien. Echándose la mochila al hombro, se dirigió hacia el bosque circundante con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. De repente, un grito femenino ensordecedor resonó en el desolado terreno. Al girarse, Harry vio a una mujer gritando mientras se retorcía de dolor en el frío suelo. No, detente, te lo ruego, suplicó a su atacante.
El mortífago simplemente se rió, moviendo la muñeca para elevar a la mujer en el aire unos 3 metros y luego arrojarla de nuevo al suelo con un fuerte golpe y un crujido. Harry quería hacer algo, ayudar, pero apenas podía moverse por sí mismo, mucho menos rescatar a alguien. Rezando para que el mortífago no lo viera, corrió hacia el bosque cercano tan rápido como su cuerpo adolorido se lo permitió. Al llegar a los árboles, comenzó a gritar: «¡Ayuda, por favor!». Siguió gritando mientras corría por el bosque. Finalmente, alguien le respondió. «Harry, ¿eres tú?». Harry suspiró aliviado al ver al señor Weasley correr hacia él. «Sí, eres tú, gracias a Dios, estábamos muy preocupados». Ignorando su propio dolor, Harry se aferró a la camisa de Arthur y, mirando desesperadamente a los ojos azules del mago, le suplicó: «Señor Weasley, por favor, tiene que ayudar. En el campamento, un mortífago está torturando a alguien. Por favor, ayúdelo». Harry no recordaba bien lo que pasó después, solo a Arthur tranquilizándolo y diciéndole que todo estaría bien, y luego a él despertando en una cama en San Mungo, con Sirius sentado a su lado. Poco después, cuando por fin le permitieron volver a casa, se enteró del resto de la historia. La mujer torturada era Muggle, no solo la habían torturado, sino también violada, y finalmente asesinada. Habían capturado al mortífago responsable, lo cual fue un alivio, pero aún se sentía culpable por no haber podido salvarla a tiempo. Ni Sirius ni ninguno de los otros adultos le habían contado los detalles. Habían intentado minimizar lo sucedido, diciéndole que se centrara en recuperarse. Fueron Fred y George quienes se colaron en su habitación cuando los adultos estaban distraídos y le contaron lo que sabían. Le dijeron que, con todo lo que había pasado, merecía saber la verdad. También le señalaron que tarde o temprano se habría enterado y que era mejor que se enterara por alguien cercano a él que por el profeta o los chicos del colegio. Una de las cosas más impactantes que le habían contado era el nombre del mortífago capturado responsable del asesinato: Lucius Malfoy. Harry sabía por Draco que Lucius no era un buen hombre, que odiaba a los muggles y a los nacidos de muggles y que se creía superior a casi todos los demás. Supuso que no debería haberle sorprendido que, de hecho, fuera un mortífago. Se preguntó cómo se sentiría Draco al respecto. ¿Estaría afectado por la captura de su padre? Harry no creía que lo estuviera. Estaba bastante seguro de que Draco detestaba todo de aquel hombre, pero aún así, era su padre. «Oye, Pronglet, deberías estar en la cama». Harry entrecerró los ojos al oír la voz de su padrino. No estaba nada contento con él en ese momento. Si no hubiera estado coqueteando con alguna chica cuando ocurrió el ataque, podría haberle ayudado a escapar antes, o tal vez con su ayuda podrían haber salvado a aquella mujer muggle. También estaba enfadado porque le había estado ocultando cosas, porque fueron Fred y George quienes le revelaron la verdad y no su propio padrino. Por no mencionar la excusa barata que dio de que creía que era mejor esperar a que Harry se recuperara antes de enterarse de todo lo sucedido. Sirius dijo que le preocupaba que el estrés adicional retrasara su recuperación, lo cual, teniendo en cuenta que Sirius le había asegurado que estaba perfectamente bien, no tenía ningún sentido. Harry no le dijo nada a su padrino, pero se levantó del asiento junto a la ventana donde estaba sentado y comenzó a salir de la habitación. «Harry, por favor, deja de ignorarme», suspiró Sirius. «Sé que estás molesto, pero», Harry giró sobre sus talones, con los ojos aún entrecerrados y los puños apretados, «alto. Detente ya». «Harry», Sirius comenzó a dar un paso hacia su ahijado, pero Harry dio otro paso hacia atrás. «No». «Me mentiste. Sigues mintiéndome, lo sé. Podrías habérmelo dicho. Deberías haberlo hecho». Harry gritaba, y aunque odiaba hacerlo, estaba tan furioso y emocionalmente abrumado que no sabía qué más hacer que gritar. Sirius suspiró pero asintió ante lo que Harry había dicho. «Lo sé, amigo, quería hacerlo, pero Molly pensó que sería mejor si, me importa un bledo lo que pensara la señora Weasley, Sirius. Me cae bien y todo eso, pero eres mi padrino. Ya sabes que no me gustan los secretos, te lo he dicho. Lo sé, es solo que, la situación es complicada». «No, no lo es. Me alcanzó una maldición oscura, pero estoy mejor. Los mortífagos atacaron el campamento, hubo heridos, una mujer fue asesinada, y nada menos que por el padre de Draco. ¿Por qué es tan complicado?». Sirius suspiró profundamente, se pasó la mano por su cabello ondulado y se sentó en una silla cercana. «Lo siento», susurró, alzando lentamente la mirada para encontrarse con la de Harry. «Debería habértelo dicho, debería habértelo contado todo. Por Merlín, Harry, no tienes ni idea de lo culpable que me he sentido por haberte dejado solo. Lo siento muchísimo, Harry, muchísimo».
Harry pudo ver las lágrimas asomando en los ojos de Sirius y, de repente, la ira y la frustración que sentía se desvanecieron. Acercándose a él, Harry le puso la mano en el hombro y le dijo: te perdono, pero por favor, prométeme que si algo así vuelve a suceder, serás sincero conmigo, pase lo que pase. Tienes mi honor como mago, dijo, y luego abrazó con fuerza a su ahijado, y como si se rompiera una represa, Sirius rompió a llorar. Estaba tan asustado, Harry. Harry sintió las lágrimas correr por su cuello y sus hombros, pero no se movió. Simplemente lo dejó llorar. Hubo momentos en su juventud en los que lo único que quería era un hombro en el que llorar. Ahora lo tenía, y pensó que Sirius también debería tenerlo. Dijeron que no sabían si despertarías alguna vez, continuó. Pensaban que te habían alcanzado con una maldición que te deja en una especie de coma. La mayoría de la gente nunca sale de él, y los que lo hacen, nunca vuelven a ser los mismos. No podría perderte, Harry. Eres todo lo que me queda de él, mi mejor amigo. No podría perderte. Estaba hablando de su padre, James. Harry sabía lo unidos que habían sido, como hermanos, y por mucho que respetara esa relación, no era su padre, aunque por alguna razón gran parte del mundo mágico parecía pensar que sí lo era, o que debía ser exactamente igual que él. No fue hasta que despertaste y parecías estar bien, continuó, mientras sus sollozos comenzaban a disminuir al incorporarse y finalmente soltar a Harry de sus brazos, que se dieron cuenta de que se habían equivocado con el diagnóstico. Ahora creen que te lanzaron una maldición ilegal de dolor de alta intensidad que provocó que tu cuerpo colapsara temporalmente. Todavía no saben si habrá efectos secundarios permanentes, ya que cada caso parece ser diferente. Harry, yo solo, dejó escapar un suspiro bajo y quejumbroso, y luego añadió: solo quería asegurarme de que estabas bien, y Molly dijo que el estrés adicional de saber lo que pasó podría retrasar tu recuperación, y simplemente no podía arriesgarme. Iba a contártelo antes de que volvieras a la escuela. Solo quería asegurarme de que estabas bien primero. De verdad lamento haberte ocultado cosas, Harry, pero realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Su explicación sin duda le dio a Harry una perspectiva diferente, y en parte se sintió culpable por haberse enfadado tanto con él, ahora que sabía por qué había actuado así. Al mismo tiempo, aunque saber la verdad era mucho para asimilar y, sinceramente, a veces resultaba abrumador, no era nada que no pudiera manejar. Harry había crecido sufriendo decepciones, heridas y, sencillamente, maltrato por parte de su propia familia. Las malas noticias no eran algo desconocido para él. De hecho, era todo un experto en lidiar con ellas. Aprecio que quieras protegerme, y créeme que eso significa mucho para mí, pero preferiría que fueras sincero conmigo. Sirius sonrió, secándose las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Te prometo, Pronglet, que de ahora en adelante, nada de secretos ni medias verdades. Gracias, Sirius. Y te prometo que yo también siempre seré sincero contigo. Sé que lo harás, muchacho. Ahora, dijo poniéndose de pie, ¿qué tal si comemos algo? Suena genial, dijo Harry, y así, una vez resuelta la situación, los dos magos se dieron un rápido abrazo antes de dirigirse a la cocina en busca de las sobras de las empanadas de carne picada caseras de Molly Weasley. Hermione llevaba media hora intentando escribirle una carta a Draco, deseando desesperadamente consolarlo de alguna manera, pero ¿qué se le dice a alguien cuyo padre ha sido arrestado por asesinato? Lo que realmente quería era darle un fuerte abrazo y decirle que estaría ahí para él pase lo que pase, pero eso no era algo que se pudiera plasmar en una carta amistosa. Al darse cuenta de que quedarse mirando el papel no servía de nada, tomó la pluma y empezó a escribir. Querido Draco, sé que probablemente estás pasando por un momento difícil, dadas las circunstancias, pero quería que supieras que estoy pensando en ti. Eres mi mejor amigo, Draco, y los amigos se apoyan en las buenas y en las malas, así que si necesitas algo, aunque solo sea hablar, pídelo y estaré ahí. Tu amigo para siempre, Hermione Granger. Satisfecha con su carta, la dobló, la metió en el sobre y la escribió. Miró a Hedwig, que estaba de pie en el alféizar de la ventana. Había traído una carta de Harry esa misma mañana, pero aún no se había marchado, así que sospechaba que le habían dicho que esperara una respuesta. Hedwig, ¿podrías llevarle esto a Draco, por favor? Preguntó extendiendo la carta. Te prometo que cuando regreses tendré una para Harry. La hermosa lechuza blanca como la nieve abrió su pico y tomó felizmente su carta antes de girar sobre la cornisa y volar hacia el cielo nocturno.